Una mañana demasiado normal para alguien anormal, Selene despertó con la sensación de haber dormido 3 días, no solo uno. Su cuerpo regenerado, su mente descansada y su chakra estabilizado. Hizo su rutina matutina. Flexiones. Sentadillas. Practica con su kata, control del hielo, control del chakra, estiramientos que hacían crujir sus huesos como ramas heladas. Y luego, comida. La joven Snape se apareció en un rincón aislado de la cocina de Hogwarts, sin que nadie la viera, con un plato que sin duda no existía en los menús del colegio. Costillas a la barbacoa. Con salsa espesa. Con sabor ahumado. Con olor tan intenso que hubiera provocado un infarto culinario a cualquier antiguo director inglés purista. Selene se relamió los dedos y suspiró con satisfacción. Comida real, murmuró. No gachas grises mágicas. Mientras comía, almacenó nuevamente a su clon de sangre. Las tareas de la original eran demasiado delicadas como para delegarlas. Especialmente la más desagradable. Selene suspiró al recordar su agenda del día. Tenía que asistir a la famosa clase especial que Gilderoy Lockhart estaba organizando. En realidad, un harem improvisado bajo la fachada de sesiones de atención personalizada para futuras estrellas del mundo mágico. Gilderoy Lockhart, autoproclamado experto en todo. El profesor se había obsesionado con Selene por el dinero más que todo, pero ahora había surgido múltiples razones más. Era bonita y joven, así que podría usarla por mucho tiempo. Era misteriosa y famosa por sus pociones, entre otras cosas, fama que él podría drenar cual sanguijuela chupa sangre. Era poderosa en la sociedad mágica inglesa. Lo ignoraba y eso estaba mal. ¿Qué mujer puede decir que no al gran Gilderoy Lockhart? Lo humillaba su saber las cosas que ha logrado tan joven. Su creciente fama lo puede eclipsar si no se apodera de ella, y por supuesto, era inalcanzable realmente, aunque no parece haber un límite de edad claro con que tan joven puede ser una pareja en el mundo mágico. Como se le ocurre intentar que una chica que podría ser su hija se enamore de él. Justo por eso la quería. Selene frotó sus sien. Ojalá pudiera enviar a un clon de sangre, pensó, pero Gilderoy siente las cosas. Y no quiero que toque a un clon por accidente. Esa idea la estremeció. En el harem improvisado también se encontraba Ginny Weasley. O lo que quedaba de ella. Selene lo notó cuando entró por primera vez a esas clases. El chakra, magia y aura de Ginny estaban contaminadas. Oscuras. Vacías. Algo muy parecido a un agujero devorando emociones y voluntad. Y Selene lo reconoció, porque lo había sentido antes. Tom Marvolo Riddle. O más bien, un fragmento del Señor Oscuro adherido al diario encantado. Para Selene, ese diario tenía 3 grandes valores. Riddle como trofeo. Un campeón oscuro atrapado en un objeto. Venderlo en el mercado interdimensional sería muy rentable. Ciertos compradores pagarían fortunas por un artefacto así. Información. Técnicas oscuras, rituales, memorias, estructura de alma dividida. Todo eso era oro puro para una maga científica recién impulsada por la plantilla de Sally. Estudio experimental. La oportunidad de analizar un fragmento parasitario de un alma, un horrocrux, era única. Selene lo sabía. Y la oportunidad estaba ahí, sentada a unos metros. Ginny, con una mirada que ya no era del todo suya. Selene detectó el leve movimiento de los labios de la niña. Riddle, hablándole desde dentro. Selene respiró hondo. Su objetivo para hoy no era solo soportar al rubio falso héroe. Era obtener ese diario. Selene entró en el salón de Lockhart. Inmediatamente. Ah, mi prodigiosa aprendiz. Canturreó Gilderoy, corriendo hacia ella con su sonrisa de comercial de pasta de dientes. Llegas justo a tiempo para aprender técnicas exclusivas que solo yo domino. Selene pensó. Técnicas exclusivas como hablar sin decir nada, mentir con estilo, y desmayarse dramáticamente, punto. Ginny la miraba desde el fondo. Sus ojos estaban apagados. Pero había algo detrás de ellos que la analizaba. Tom.
Selene le lanzó una sonrisa mínima, afilada. Un saludo para el fragmento del Señor Oscuro. Tom respondió moviendo apenas la mirada. Reconociéndola. Evaluándola. Sintiendo que esa chica no era normal. Gilderoy, en cambio, seguía parloteando como un pavo real drogado. Selene suspiró. Empieza el día, murmuró para sí mientras avanzaba. Y que sea rápido. Las velas flotaban en círculos concéntricos, iluminando la sala con un brillo cálido y engañosamente acogedor. Selene Wood frunció el ceño. Demasiadas velas, pensó. Demasiado ambiente, demasiado Lockhart. El cartel había rezado. Sesiones de atención personalizada para futuras estrellas del mundo mágico. Dadas por Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín, de tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras, y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Corazón de Bruja. Solo para chicas. A puerta cerrada. Y con Gilderoy como único instructor. El simple concepto ya era alarmante para cualquiera con 2 neuronas, pero Selene había aprendido rápido que en el mundo mágico el sentido común era casi objeto en peligro de extinción. Ni siquiera el gran Dumbledore había levantado una ceja. Claro, probablemente imaginaba que Lockhart solo inflaría su ego. No vio, o no quiso ver, lo que había detrás. Lo primero que le llamó la atención fueron Narcisa Malfoy y Madame Rosmerta, ambas sentadas discretamente al fondo. Vestían ropa demasiado ceñida, demasiado llamativa para una clase. Y lo más inquietante. Gargantillas doradas, idénticas, como si fuesen joyería de un culto extraño. Selene sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No por nervios. Ella había bajado deliberadamente su temperatura corporal, una pequeña aplicación de la habilidad de la fruta hielo que le congelar las cosas, pero ahora debía mantener la mente fría cuando las cosas se torcían. Y ahora, claramente, estaban torciéndose. Lockhart entró dando un giro, cabello perfecto, túnica impecable, sonrisa que bordeaba lo psicopático. Bienvenidas, mis pequeñas luminarias, canturreó. Hoy, ¿descubriremos la estrella interior que todas llevan dentro? El aire cambió. Un aroma dulzón, floral, casi empalagoso, comenzó a expandirse por la sala. Selene lo reconoció al instante. El perfume de enamoramiento subliminal que Lockhart usaba con sus fans. Una mezcla cuidadosamente diseñada para nublar el juicio. Oh, por favor, murmuró Selene entre dientes. Porque ya veía los efectos. Ginny estaba roja como un tomate. Luna ladeó la cabeza, interesada sin razón aparente. Hermione frunció las cejas, intentando resistirse pero tambaleándose. Padma parpadeaba lentamente. Pansy sonreía de forma soñadora. Daphne Greengrass junto a Lavender Brown no podían quitarle los ojos de encima. Susan parecía confundida pero avanzaba igual que las demás. Ni qué decir de las otras. Todas ellas se acercaban al profesor como polillas a una llama. Selene respiró hondo. Si sus padres estuvieran aquí. Su madre Lily habría sacado la varita sin dudar, incinerado el perfume y encadenado a Lockhart a una silla para darle una charla muy directa. ¿Y su padre Severus? Bueno. Selene casi sonrió. Snape no habría perdido el tiempo. Una maldición bien colocada y el gran autor habría salido rodando del aula envuelto en humo púrpura. Pero aquí estoy yo, pensó. Primer año. Y ya tengo que limpiar desastres. Aparte de mantener una fachada de niña bruja normal o lo normal que puede ser esa combinación. Se ajustó la túnica, se abrió paso entre las chicas atontadas y fijó sus ojos verdes, igual de afilados que los de su padre pero con el color de su madre, en Lockhart, que ya extendía los brazos teatralmente. Profesor Lockhart, dijo Selene con voz baja pero perfectamente audible. ¿Por qué no comenzamos por qué apague esas velas, y ventile el cuarto? Su perfume está muy fuerte. El maestro se giró hacia ella, sorprendido de que una niña no estuviera bajo su influjo. Selene sonrió sin mostrar los dientes. Va a necesitar algo más fuerte para intentar manipularme.
y algo en su tono hizo que incluso Narcisa alzara una ceja. La clase apenas había empezado. Pero Selene ya había decidido que Lockhart no iba a terminarla como él esperaba. Selene entrecerró los ojos. Narcisa y Rosmerta no solo estaban presentes, ya habían caído, envueltas en esa dócil serenidad antinatural que no encajaba con ninguna de las dos. Narcisa Malfoy jamás habría permitido que alguien la usara como decoración, y Rosmerta, pese a su carácter amable, tenía demasiadas horas detrás de una barra para ser tan ingenua. Ambas estaban dóciles. Sumisas. Demasiado sonrientes. Las gargantillas doradas brillaban al ritmo de las velas. No eran simples adornos. Selene sintió un frío distinto al que ella provocaba internamente. Un frío real. Similar al que sintió leyendo, a escondidas, aquel cuento oscuro incluido en una antología ajena del despacho de su padre, un caso de Sherlock Holmes sobre un grupo de ocultistas que se arrojaron al vacío tras una ceremonia. No por devoción. No por fanatismo. Sino porque la vela central estaba impregnada de un alucinógeno potente que amplificaba el miedo, distorsionaba la realidad y convertía la decoración grotesca del ritual en horrores indescriptibles. Su propio cerebro los llevó a la muerte. La situación aquí no estaba muy lejos. ¿Alucinógeno mágico? ¿Perfume encantado? ¿Sugestión reforzada? ¿O todo junto? Lockhart daba vueltas por la sala, murmurando frases sedosas, dejando que las chicas inhalaran más de ese aroma dulzón. Las sombras alargadas de las velas parecían retorcerse alrededor de él como si celebraran un festín. Selene evaluó. No puedo romper esto de frente. No sin exponerme. Tengo 11 años. Y él controla el ambiente. Más se obtiene con miel que con hiel, recordó. Algo que su madre solía decir cuando trataba con adultos peligrosos haciéndose pasar por encantadores. Selene suspiró muy leve. Quizá debería haber seguido usando su clon de sangre esa mañana. Si tenía que acercarse a Lockhart, si tenía que abrazarlo o dejar que le pusiera un brazo alrededor, iba a necesitar una ducha larga. Y ropa nueva. Definitivamente ropa nueva. La idea le revolvió el estómago. Pero avanzó igual. La sonrisa que le dedicó a Lockhart no tenía nada que ver con dulzura, era estudiada, afilada, como una daga cubierta de azúcar. Lockhart se detuvo. El aroma parecía ondular en la habitación, intentando envolverla. Selene mantuvo su temperatura interna baja, helada, reduciendo la eficacia del perfume. Los cuerpos calientes inhalan más profundamente. Los fríos, menos. Profesor Lockhart, su voz salió suave. Demasiado suave, como miel espesa derramada sobre veneno. Sería un honor que me mostrara personalmente la parte más importante de la sesión. Un destello de satisfacción brilló en los ojos del mago. Como un depredador creyendo que la presa finalmente había cedido. Claro, querida, respondió, extendiendo una mano hacia ella. Sabía que terminarías apreciando mi guidance. Selene avanzó, un paso medido, elegante. Las demás chicas la miraron con admiración perdida, su mente ya no procesaba la situación, solo espejos de deseo inducido. Cuando la mano de Lockhart casi rozó la suya, Selene inclinó la cabeza, sonriendo con la docilidad perfecta, la docilidad que él quería ver. Pero sus ojos verdes seguían helados. Voy a hundirte, pavo engreído, pensó. Pero necesito acercarme más. Las velas chisporrotearon. Una corriente mágica recorrió el aire. Algo oscuro, el verdadero ritual, la verdadera intención, vibró en las gargantillas doradas de Narcisa y Rosmerta. Y Selene supo que solo había dado el primer paso hacia un agujero mucho más profundo y peligroso. Selene sabía que algo andaba mal, pero ver a Narcisa levantarse, tan elegante como siempre, pero con un vestido cuyo escote bajaba hasta el ombligo, fue la confirmación absoluta. Ese no era el estilo de Narcisa Malfoy. Ni en privado. Ni en fiestas. Ni con Lucius. Eso era exhibicionismo inducido. La gargantilla dorada brilló con un pulso tenue, casi imperceptible, cuando Narcisa dio unos pasos al frente.
Las velas reaccionaron, la luz se agitó, como si la sala respirara junto a ella. Y entonces Narcisa habló. Una mujer debe entender, dijo con un tono sedoso, perfectamente impostado, carente de su habitual autoridad fría, la responsabilidad de complacer como pareja. No se trata solo de belleza, sino de entrega, obediencia, lealtad. La voz se quebraba en ciertas palabras. Como si algo interno empujara líneas que no habían nacido de ella. Selene casi sintió lástima. Casi. Madre mía, susurró Pansy, con la boca abierta. Selene giró 1 milímetro la cabeza. Pansy tenía los ojos como platos, desconcertada, porque la mujer que admiraba, su futura suegra, lucía un vestido que nunca habría usado voluntariamente en público. Pero Daphne estaba peor. La princesa de hielo de Slytherin, siempre compuesta, siempre perfecta, siempre en control emocional, tenía una mirada clavada en Narcisa con una intensidad que bordeaba lo obsesivo. Era como si cada palabra que salía de los labios de la señora Malfoy atravesara sus defensas, moldeándola según el guión del perfume. Los ojos helados de Selene observaron más. Lockhart estaba detrás de Narcisa, moviendo las manos como si dirigiera una obra teatral. Al centro, en una pequeña mesa baja, había una vela distinta a las demás. Más gruesa, más antigua, más oscura, y teñida en su base con un hilo carmesí. El rito. Selene comprendió la estructura. Narcisa daba el discurso. La vela alteraba la percepción. El perfume abría la mente. La gargantilla forzaba la sumisión. No era un simple truco. Era un conjunto de 3 artefactos de coerción mental, usados en simultáneo por un incompetente con delirios de grandeza que ni entendía la mitad de la magia que estaba manipulando. Perfecto, pensó Selene con amargura. Esto es lo que pasa cuando dejas a un idiota jugar con fuego mental. La joven Snape escuchó las palabras de Narcisa y casi rodó los ojos. La entrega de una mujer es absoluta, su devoción debe ser total, decía la rubia, mirando a las chicas como si ellas fueran alumnas en un seminario de geisas. Selene apretó la mandíbula. Responsabilidad de complacer, ¿de qué demonios estás hablando, Narcisa? Claro, muchos en Hogwarts susurraban sobre Narcisa Malfoy como un ejemplo frívolo o superficial, pero Selene sabía más. Sabía de Lucius, del honor manchado, de la consorte que mantuvo mientras estaba comprometido. Sabía quién traicionó primero. La infidelidad no había nacido de Narcisa. Había sido una cadena humillante impuesta por su marido. Y ahora Lockhart usaba a esa misma mujer, querida, rota en ciertos lugares, como instrumento para influir en un grupo de niñas. Selene sintió un calor punzante en el pecho, contradictorio con su control frío. Ira. Pura. Lockhart, ajeno al desastre que estaba a punto de provocar, dio una palmada suave. Y ahora, mis queridas alumnas, procederemos con la parte práctica del rito, dijo con esa sonrisa suya que se creía encantadora. Las velas se intensificaron. La luz se volvió dorada. Las sombras se alargaron en formas imposibles. Selene sonrió lentamente, con una dulzura venenosa. Profesor, susurró, caminando hacia él. ¿Por qué no me muestra primero a mí lo que debe hacer una buena estrella? Lockhart se volvió hacia ella, sorprendido pero halagado. Y ese fue su primer error. Porque Selene ya había descifrado el ritual. Y sabía exactamente por dónde empezar a romperlo. Selene decidió que no permitiría ni un segundo más de avance en aquel rito. Las chicas estaban demasiado quietas, demasiado dóciles, demasiado vacías. Si dejaba que Lockhart siguiera, levantaría un infierno mental dentro de ellas que luego sería un problema enorme de deshacer. Y ella no tenía la paciencia de su madre. Cuando Lockhart volvió su mirada hacia ella, Selene fingió inhalar el aroma dulzón. En realidad estaba bajando aún más su temperatura interna, entorpeciendo la absorción del compuesto aromático. Pero dejó que sus ojos captaran la atención del profesor. ¡Ay! Exacto. El instante en que su mirada fue atrapada por la suya, Selene abrió su poder. Sus ojos no eran Sharingan originales, por supuesto. Pero lo eran funcionales,
más que suficiente para esta tarea, subyugar la voluntad de Gilderoy, y una capacidad innata para alterar percepciones, un arco iris en movimiento en acción, los colores dentro de sus pupilas giraron, desplazándose como anillos serpenteantes, una ilusión proyectada directamente hacia los nervios ópticos de Lockhart. Y funcionó. El profesor se quedó quieto un momento, y luego, la ilusión atrapó su mente. En su visión alterada, Selene se acercó a él con dulzura, como una admiradora rendida. Lockhart sonrió con su típica arrogancia. Sabía que tarde o temprano, murmuró, avanzando hacia la Selene ilusoria. Agitó su cabello dorado, convencido de su propio encanto, y extendió la mano hacia su rostro. Sus dedos tocaron la barbilla de la imagen de Selene, inclinándola hacia arriba con suavidad impostada, para besarla. Todo muy teatral. Muy de Gilderoy. Pero era su fantasía. Creada por él mismo. Potenciada por la entrada mental que Selene le había abierto. Todo ocurría en su cabeza. En la realidad, Selene simplemente lo miraba con una ceja alzada, analizando el espectáculo interno que el pavo estaba creando para sí mismo. Mi versión de Sharingan no es la original, pero funciona, susurró Selene sin mover los labios, solo para sí. Mientras tanto, el profesor estaba congelado frente a ella, labios ligeramente fruncidos como si estuviera a punto de besar el aire. Ridículo. Pero Selene no perdió tiempo. Porque del rabillo del ojo vio algo que sí importaba. Ginny. La pelirroja no estaba tan perdida como las demás. Su respiración era irregular, su mirada fija, pero no vacía. Había algo calculador en la manera en que observaba a Selene. Un brillo oscuro, como un instinto de protección que no pertenecía a una niña de 11 años. Tom Riddle. El fragmento del diario no permitiría que Ginny cayese bajo el control mental de un tercero. Ni siquiera de Lockhart. Eso podía ser una ventaja, o un peligro. Genial, pensó Selene. Un mago incompetente, media clase bajo control, y un lord oscuro juvenil mirando por encima del hombro de una niña. Fantástico. Sin perder tiempo, Selene unió las manos, los dedos ejecutando una secuencia precisa y fluida. No era magia según Hogwarts. Y no era ninjutsu real. Era algo intermedio, una manipulación directa del sistema nervioso usando energía de chakra, algo que las alarmas del castillo no detectarían. Un genjutsu no ocular. El tipo más seguro para no delatarse. Movió las manos con un flujo rápido, dirigiendo una corriente de energía hacia las chicas. Un impulso invisible viajó por el aire, conectándose a través de las corrientes naturales del cuerpo humano, la forma mágica de lo que, en otro mundo, sería chakra. La oleada alcanzó los nervios de Padma, Pansy, Susan, Hermione, Astoria, Daphne. Y hasta Ginny, aunque en ella el efecto fue sutil, amortiguado por la presencia de Tom. Las ilusiones se desplegaron sobre sus conciencias como un velo frío y suave. Creando una ilusión. Formando una memoria falsa. Hacer que crean algo que no es. Ocultando algunas partes de lo pasado. No buscaba dominarlas del todo, sino romper la pasividad que Lockhart les había sembrado en primer lugar. Algunas pestañearon. Otras inhalaron diferente. Daphne frunció el ceño. Pansy se llevó una mano al pecho como si algo la hubiera pinchado. Ginny apretó los labios, su mirada oscureciéndose un segundo, hasta que Tom intervino desde dentro, dejando a la chica en un punto intermedio entre resistencia y confusión. Pero todas recuperaron un mínimo de voluntad aunque guiada por la snape. Lo suficiente. Porque cuando Lockhart regresara de su fantasía inducida, creyendo haber conquistado a Selene, la sala ya no estaba bajo su control total. Y Selene, con una sonrisa helada, pensó. Rito saboteado. Primera fase completada. Ahora, lo destruyo por completo. Si bien Selene no se apresuró hacia la vela. Sabía que romper un ritual sin entenderlo podía tener efectos peores que dejarlo avanzar. Así que mientras Lockhart seguía sonriendo como un idiota satisfecho, pensando que acababa de besarla, Selene extendió un hilo de su chakra mágico hacia su mente.
No para controlar. Para leer. Gilderoy, en su narcisismo ilimitado, no tenía escudos mentales. Era como una casa con todas las puertas abiertas. Las memorias fluyeron. Un Lockhart adolescente, más vanidoso que ahora si eso era posible, caminando por los pasillos prohibidos de Hogwarts con una lámpara en la mano. Buscando lo que no se había encontrado en siglos desde la fundación de Hogwarts, la Cámara de los Secretos, pero quería fama, reconocimiento, gloria individual. En su mente, imaginaba escribir un libro, Yo, el descubridor de la Cámara Perdida. Torpe. Ridículo. Pero encontró algo. Un cuarto viejo en uno de los niveles inferiores. Polvo, huesos, símbolos serpenteantes en las paredes. Y un cofre. Dentro del cofre. No la cámara. No el basilisco. No tesoros. Sino las notas de Salazar Slytherin. Selene vio el texto a través de su memoria. El collar del dominio. Obediencia absoluta para los inferiores. El portador perderá voluntad, sometimiento de la emoción y juicio, sometiéndose al dueño. Había dibujos, esquemas de runas, anotaciones en latín medieval, advertencias sobre el desgaste mental. El collar original era una combinación de magia oscura, ritual ancestral y sangre de serpiente. Lockhart lo intentó recrear. Pero era un incompetente. Aparte, el elemento clave, la sangre de serpiente, no le sería útil al no poder hablar Parcel. Así que creó algo peor. Una versión bastarda, inestable y dependiente de refuerzos externos. Como el perfume encantado. Como la vela. Como las gargantillas doradas. Selene se retiró de la mente del profesor, disgustada y a la vez aliviada por lo que había encontrado. Las consortes Esmeralda, pensó. Al parecer esa labor, por decirlo así, tenía un origen más retorcido y antiguo de lo que aparentaba y no solo había perdurado hasta estos días. ¿Era casual que Lockhart encontrara notas de un artefacto que obligaba a obediencia en mujeres inferiores? ¿O era un eco del pasado reptante de Salazar? Selene no tenía respuestas. Y no eran urgentes. Lo urgente estaba frente a ella. Las gargantillas. Lockhart había planeado que cada chica terminara llevándose una. Las tenía junto a la vela, oscuras, elegantes, con runas incompletas, imperfectas, peligrosas, capaces de quebrar más que controlar. Selene suspiró. Como siempre, si un idiota toca magia oscura, la magia no es el único peligro, la estupidez amplifica todo. Con discreción, avanzó hacia la mesa. Las chicas la miraban con ojos nebulosos, pero gracias al genjutsu mental, ninguna interfería. Creían que era parte de la demostración. Selene tomó una gargantilla. Pese a ser un artefacto fallido, despedía un pulso mágico desagradable, como un zumbido en los huesos. Con un movimiento suave, pasó la yema de su dedo por una de las runas, y la leyó. Después sacó su varita de ónix negro, para raya la superficie, nada complicado a hacer, daña las runas y ya no sirven, es como las fisuras en un DVD o CD, un circuito dañado e inútil. La gargantilla chisporroteó, un destello oscuro se apagó, y quedó como un simple accesorio. Un collar bonito, pero sin poder. El primer objetivo listo. Selene repitió el proceso con las demás, una por una. A veces alterando runas. A veces rompiendo un punto minúsculo e específico a manera de prueba. A veces infundiendo su propio chakra para sobrecalentar la estructura interna. Cada una se volvió inocua. Y para evitar sospechas. Selene tomó las gargantillas y las colocó como Lockhart quería sobre los cuellos de todas las chicas. Una en Ginny. Una en Luna. Una en Hermione. Una en Pansy. Una en los cuellos pálidos de Padma, Susan, Daphne, Lavender. Todas. Así, desde la perspectiva del farsante, todo marchaba según el plan. Las chicas, con sus mentes ligeramente liberadas por el genjutsu de Selene, sintieron el toque frío del metal, pero no hubo pulsos, ni órdenes, ni pasividad inducida. Solo un accesorio extraño. Perfecto. Solo faltaba un último paso. Selene tomó la vela.
La más gruesa. La más antigua. La que contenía el verdadero centro del rito. Lockhart, apenas despertando de su ilusión con ella, sonrió. Ah, Selene, querida, estás justo a tiempo para. La niña Snape le clavó los ojos. Cállese, susurró con una dulzura mortal. Y antes de que él pudiera reaccionar, Selene sopló. No un soplido normal. Un soplido cargado de su energía, una descarga fría que atravesó la cera, las runas, el aroma y el núcleo mágico. La llama se extinguió con un pequeño sonido como un suspiro. La sala tembló. El ritual colapsó. Ahora la Snape debía montar un teatro, todos los presentes no sabrían lo que pasaba. Las gargantillas no reaccionaron. Las chicas parpadearon, confusas. El control mental se disolvió suavemente. Y Lockhart. Lockhart feliz como una lombriz, saboreando a Selene con sus galeones. Su obra maestra. Su plan. Todo lo que había robado y deformado de las notas de Salazar. Un éxito total, un futuro brillante para él. Selene sonrió con una satisfacción fría. Creo que la clase terminó, profesor. Lockhart sonreía. Y esa sonrisa era quizá el detalle más grotesco de toda la escena. El hombre, atrapado todavía en los últimos restos del genjutsu, creía de verdad que su clase especial había sido un éxito. Cada chica saldría con un recuerdo conveniente. Unas pensarían que fue una clase aburrida. Otras que Lockhart solo les habló de maquillaje o fama. Y él, satisfecho, creía que Selene había sido receptiva a su caricia, a sus besos. Incluso se atrevió, mientras las demás salían, a inclinarse hacia ella y decir con una voz suntuosa. Esta noche, querida, ven a mi habitación con tu mejor bata de dormir. Te daré una lección muy privada. Selene se quedó inmóvil un segundo. Ni siquiera pestañeó. Luego giró la cabeza muy lentamente, lo miró, abrió la boca como si fuera a decir algo. Y no dijo nada. Solo proyectó una orden mental seca y brutal. Lárgate. Lockhart se fue casi saltando de alegría. Ridículo. Pero Selene ya no estaba pendiente de él. Había otra presencia más peligrosa en la sala. Ginny. O más bien, no Ginny. La pelirroja seguía sentada, respiración entrecortada, la mirada vagando entre la confusión y la lucidez. Pero de pronto, algo cambió. Una sombra interna tomó el control. Los ojos se tensaron. La postura se enderezó. La inocencia desapareció. Y en su lugar apareció una mirada oscura y vil, vieja, demasiado vieja para un cuerpo de 11 años. Ah, dijo la voz de Ginny, pero con un matiz masculino, serpenteante, casi ronco, así que tú fuiste la que interrumpió los planes de Lockhart. Selene entrecerró los ojos. La temperatura de la habitación bajó 2 grados. Un viento frío se arremolinó detrás de ella. Deja de esconderte detrás de la niña, Tom, dijo Selene con voz baja. La cosa sonrió. Qué nombre más familiar, y qué atrevimiento, niña Snape. No deberías. No terminó. El aire detrás de Selene se rasgó como un papel húmedo. De la oscuridad emergieron 2 enormes puertas verticales, de madera negra con grabados que parecían moverse solo si no se miraban directamente. Su espacio Pocket. Un dominio propio. Un plano donde era Dios, por así decirlo. Una sala donde ella decidía las reglas. Las puertas se abrieron con un crujido que vibró como un rugido profundo. Un viento violento surgió, aspirando hacia adentro. Ginny, o Tom, apenas tuvo tiempo de entender que algo iba mal antes de que Selene extendiera una mano. No la tocó. No hizo contacto físico. Solo canalizó una ola de fuerza desde su magia directamente contra el cuerpo de la pelirroja. Ginny salió disparada hacia atrás. No cayó, fue arrancada del plano normal y lanzada dentro del espacio Pocket. La oscuridad la envolvió por completo. Las puertas se cerraron de golpe. Y el mundo cambió. Ginny, Tom, abrió los ojos. Ya no estaba en el aula.
Ni en Hogwarts. Ni en un espacio físico. Estaba en un coliseo inmenso. Gigantesco. Construido de piedra negra como obsidiana. Miles de espectadores, silenciosos, inmóviles, sin rostro, llenaban los asientos. Eran sombras. Eran recuerdos. Eran representaciones de las mentes que Selene había encontrado, leído, manipulado, moldeado. El cielo sobre el Coliseo era un vacío verde profundo. Sin estrellas. Sin luz. Un reino hecho a medida. El reino de Selene. La pelirroja se puso en pie lentamente. La voz que salió de su boca ya no intentó sonar infantil. ¿Qué es este lugar?, se preguntaba el último marbolo que recitaba algunos conjuros para Clara eliminar las ilusiones. Sin embargo, no todo era una ilusión sino un mundo controlado por la Snape y las ilusiones que si estaba era por chakra enviado a su mente y no por magia que formaba imágenes para que sus ojos la vieran. El aire vibró. Selene apareció al centro de la arena. Su pelo azabache flotaba levemente, como sumergido en agua oscura. Sus ojos esmeralda brillaban con círculos concéntricos girando, adaptaciones de su poder ilusorio. Una aura fría, casi transparente, emanaba de ella. Parecía un espíritu antiguo. Peligroso. Controlado. Es mi mundo, dijo Selene. Mi dominio. Mi campo de batalla. Tom sonrió, pero era una sonrisa tensa. Ingenioso para una cría. Pero dime, Selene Snape, ¿qué crees que puedes hacer contra mí? Selene inclinó la cabeza ligeramente, como si estudiara a un animal curioso. Depende, respondió ella. ¿Quieres que luche contra Ginny o contra ti? El coliseo entero pareció contener el aliento. Los espectadores de sombra se inclinaron hacia adelante, expectantes, aunque no tenían rostro. Tom respondió con una carcajada suave. Muy bien. Juguemos, entonces. Selene sonrió. Oscura. Con una calma aterradora. Perfecto, Tom. Empecemos. El coliseo guardó silencio. No era un silencio natural. Era uno impuesto. Como si cada sombra, cada espectador sin rostro, estuviera conteniendo la respiración por orden de Selene. La joven de ojos esmeralda no se movió de su lugar en la arena. No atacó. No levantó la mano. Primero, habló. No es necesario que pregunte cómo sabes que soy hija de Severus y Lily, dijo con calma, casi con desinterés. Mi físico lo dice todo. Una tarjeta de presentación, que la mayoría es demasiado estúpida para leer. Tom, ocupando el cuerpo de Ginny, ladeó la cabeza. Durante un segundo, sonrió. Porque sí, lo había notado. Los ojos. La postura. Esa mezcla extraña entre frialdad calculadora y una chispa peligrosa de desafío. Pero la siguiente frase. Aunque, claro, continuó Selene, cruzando ligeramente los brazos, tu brillantez sería promedio entre muggles. Después de todo, el sentido común y el pensamiento lógico no abundan precisamente entre magos y brujas. La sonrisa de Tom se tensó. Algo en el aire cambió. No era magia lanzada. Era orgullo herido. Ten cuidado, niña, respondió él, con voz baja y peligrosa. ¿Estás hablando con? Sí, lo interrumpió Selene con un gesto vago de la mano. El gran Tom Riddle. Futuro Lord Oscuro. Genio incomprendido. ¿Monstruo en construcción? Sus ojos brillaron levemente. Y actualmente, un parásito. Silencio. Esta vez, incluso las sombras del coliseo parecieron estremecerse. Si Tom hubiera tenido un cuerpo real, la sangre le habría hervido. Pero no lo tenía. Y eso hacía que la ira fuera peor. Más fría. Más contenida. Más peligrosa. Cuidado con tus palabras, susurró él. Ya has visto de lo que soy capaz. Selene inclinó la cabeza, pensativa.
Lo que eres capaz de hacer. Repitió con una leve sonrisa. Un paso adelante. Oh, sí. Te he visto. Otro paso. Pegado al cuerpo de un mago patético, como una cara extra en la parte trasera de su cabeza. Tom se quedó inmóvil. Y después, continuó Selene, ahora frente a él, reducido a algo parecido a humo de chimenea. La última frase cayó como una losa. No era solo burla. Era precisión. Era haberlo visto. Entendido. Y juzgado. Los ojos de Tom se oscurecieron. Eso fue una situación temporal. Claro, respondió Selene con una sonrisa fina. Como tu dignidad. El coliseo vibró. Una grieta invisible recorrió el aire entre ambos. No habían lanzado hechizos. No habían atacado. Pero ya estaban peleando. Una batalla de voluntades. De dominio. De quien imponía su narrativa sobre el otro. Tom dio un paso al frente. Su presencia cambió. Se volvió más pesada. Más densa. Subestimas lo que soy, Selene Snape, dijo, y por primera vez su voz tenía peso real dentro del dominio. No soy ese fragmento débil que viste. Soy la mente detrás de todo. El origen. Selene no retrocedió. Sus ojos giraron lentamente, los patrones ilusorios activándose con mayor intensidad. Y tú sobreestimas lo que eres sin un cuerpo, respondió. Aquí no tienes seguidores. No tienes magia prestada. No tienes miedo que explotar. Señaló alrededor. Solo estás tú y yo. Una pausa. Y este lugar no te pertenece. El Coliseo respondió. Las gradas crujieron. Las sombras se inclinaron hacia adelante. El aire se volvió más pesado alrededor de Tom, no de Selene. Una presión invisible comenzó a cerrarse. Esto no es tu diario, no es tu mente, no es tu historia. Este es mi espacio, continuó ella. Mi mente. Mi control. Sus ojos brillaron con intensidad esmeralda. Aquí, tú eres el intruso. Tom sonrió lentamente. Pero esta vez, no era arrogancia vacía. Era reconocimiento. Interesante. Enderezó la postura. La presencia que emanaba ya no era la de un niño, ni la de un recuerdo. Era algo más antiguo. Más oscuro. Entonces deja de hablar, dijo. Y demuéstralo. Selene sonrió. Una sonrisa pequeña, pero peligrosa. Como quieras. El aire se quebró. Y la figura de Tom, ahora casi adulta, retrocedió un paso sin querer. Tom siseó ante sus palabras, como una hoguera a la que arrojan aceite. Cuidado, niña, dijo con una voz que intentaba sonar adulta, autoritaria, pero que no dejaba de tener el eco inmaduro de un espíritu incompleto. Tienes la lengua muy afilada para alguien de tu corta edad. Tom tensó la mandíbula. O al menos, hizo que el cuerpo de Ginny lo hiciera. La pelirroja levantó la varita con un movimiento brusco y preciso, pero Selene ya no estaba allí. Ni un segundo después ya tampoco estaba en el siguiente punto. Era un destello. Un borrón. Un latido fuera de lugar. Tom intentó seguirla con los ojos de Ginny, y falló miserablemente. Quietus. Ordenó, más por instinto que por estrategia. Pero la palabra se perdió en el aire antes de convertirse realmente en magia. El cuerpo ajeno que usaba daba un giro tratando de atraparla en su rango visual, pero era inútil. Cada vez que el hechizo se formaba en su mente, Selene ya había cambiado de posición. Un zumbido leve resonaba en el coliseo cada vez que ella movía los pies. Chakra concentrado en las piernas. Fluidez impecable. Movimientos imposibles para un mago de Hogwarts. El polvo comenzaba a levantarse en pequeñas nubes pálidas a cada paso. Tom frunció el ceño. No reconocía ese tipo de avance. No era magia. No era maldición. No era encantamiento. Era
Otra cosa. En su memoria, buscó compulsivamente entre los hechizos de movimiento que conocía. Locomotor mortis. Piernas de gelatina. Embrujos de atadura. Hechizos de contención de extremidades. Todos inutilizaban piernas. Ninguno hacía a alguien tan rápido que un simple intento de apuntar se volviera absurdo. Ginny, más bien Tom, giró de nuevo, la respiración acelerándose por culpa del cuerpo mortal, no por su mente. «Esto no es magia», murmuró él, irritado. «¿Qué demonios está usando?» Selene apareció por un instante detrás de él, lo suficientemente cerca para que un mechón de su cabello negro rozara la mejilla de Ginny. «¿Te molesta no poder catalogarlo?», susurró. Tom lanzó un hechizo sin apuntar. Petrificus totalus. Pero dio al aire. La voz resonó por el coliseo vacío. Selene ya estaba en otro punto de la arena. «No puedes apuntarme», dijo ella, reapareciendo a varios metros. «Y sin apuntar, no puedes hacer nada». Tom chasqueó la lengua. El orgullo le ardía. Era un recuerdo, sí, pero un recuerdo intacto. Él no fallaba hechizos por incapacidad. Fallaba porque el objetivo era inalcanzable. Selene se detuvo finalmente, como si decidiera concederle un respiro. «Para alguien tan listo», dijo, «Tom, te adaptas lento». La varita en la mano de Ginny tembló levemente. No por miedo. Por rabia pura. «Tú», escupió él, «no eres una bruja normal». «Gracias», respondió ella con una sonrisa. «Lo tomaré como cumplido». Tom apretó los dientes. «No te confundas, niña. Esto apenas comienza». Una aura opaca, casi serpentina, empezó a brotar del cuerpo de Ginny. El recuerdo de Lord Voldemort tensó cada fibra mágica que podía robarle. Selene abrió ligeramente las piernas, adoptando postura de combate. Su chakra se concentró. El polvo debajo de sus pies vibró. «Perfecto», susurró ella. «Ya era hora de que pelearas en serio». El coliseo se iluminó como si la arena fuera una chispa que estaba a punto de encenderse. ¿Y ahora sí? La verdadera batalla estaba por comenzar. El viento levantado por la carrera de Selene se volvió casi un torbellino. Cabello rojo agitándose salvajemente. Falda alzándose. Ginny, o mejor dicho Tom, tratando de contener ambos con una torpeza que no le pertenecía. La incomodidad física de Ginny interfería con la precisión de Tom. Y eso, para un ego como el suyo, era una humillación intolerable. «Quietas esas piernas», gruñó, irritado por la distracción involuntaria del cuerpo ajeno. Era justo lo que Selene quería. Cada vez que la pelirroja alzaba manos o rodillas para cubrirse, Tom perdía microsegundos de control. Microsegundos que la verdadera Ginny comenzaba, muy lentamente, a recuperar. Selene lo vio. Y sonrió. Una sonrisa fina. Predadora. La varita de Ginny se movió bruscamente. «Bombarda». Selene saltó, dejando atrás una ráfaga de polvo. «Bombarda máxima». Los golpes resonaron como truenos dentro del coliseo ilusorio. Uno de ellos chocó contra el suelo justo donde Selene iba a pisar. El aire explotó en ondas, la arena voló en todas direcciones. Y Selene cayó. Fue un tropiezo mínimo. Un error diminuto. Pero suficiente. «Incarceroos», bramó Tom usando el cuerpo de Ginny. Las cuerdas mágicas surgieron como serpientes y se enroscaron a todo pulmón alrededor de Selene, atrapándola brazos, piernas y torso en un abrazo brutal. Su espalda dio contra el piso. El polvo subió en remolinos. Tom se aproximó lentamente, una mezcla grotesca entre la gracia de Ginny y la arrogancia innata del recuerdo oscuro. La respiración entrecortada de la pelirroja no era suya. Pero la sonrisa, sí. «¿Ves?», dijo con la voz de Ginny, teñida de veneno. «¿De qué te sirve moverte tan rápido, si con un solo tropiezo pierdes?». Le apuntó directamente a la cara. La varita tembló una fracción de segundo.
Un destello verde se encendió en la punta, pequeño pero letal. Selene, inmóvil, lo observó en silencio. Sus ojos esmeralda parecían calmos, demasiado calmos. «Adiós, pequeña sangre sucia e inmunda», susurró Tom. El hechizo estaba por liberarse. Y entonces, las cuerdas se hundieron en algo que no era piel. Se hundieron en agua. El cuerpo entero de Selene se licuó, deformándose en un remolino líquido que se deshizo entre las ataduras mágicas. Las cuerdas colapsaron en el suelo mojado. Tom abrió los ojos como platos. ¿Qué? El charco se movió. Vibró. Reaccionó. Y a espaldas de Ginny, el agua comenzó a elevarse lentamente, recuperando forma humana. Primero un brazo. Luego el cabello negro. Luego los ojos verdes que lo miraron con una calma insultante. «Estoy aquí, Tom», susurró Selene, completamente formada. «No bajes la guardia». Tom giró la varita con furia, la respiración de Ginny acelerada hasta el temblor. «¿Qué clase de truco es este?», rugió. Selene dio un paso adelante. El charco a sus pies se evaporó con el chakra que volvía a su cuerpo. Uno que tu magia jamás podrá imitar. El coliseo tembló levemente. No por un hechizo, sino porque Tom Riddle entendió, por primera vez en esa batalla, que Selene no era una simple bruja rápida. Era algo que él todavía no sabía cómo vencer. Un rayo salió de la varita de Ginny como un latigazo verde azulado. Impactó directo en el pecho de Selene. Su cuerpo se deformó, se dobló, y se desplomó en un charco de agua que se extendió como si hubiese sido una jarra derramada. Tom, creyendo haber acertado finalmente, no se detuvo. Bombarda. Confringo. Expulso. Reducto. Cada hechizo golpeó el charco, agitando su superficie en explosiones violentas. Pero el agua seguía allí, sin evaporarse, sin gritar, sin mostrar dolor. Solo cuando la voz de Selene se filtró desde ningún lugar, equilibrada, casi divertida, Tom detuvo el bombardeo. No ganarás puntos extra golpeando más, Tom. El cuerpo de Ginny giró tan rápido que su largo cabello rojo pareció un látigo en el aire. Sus ojos buscaron frenéticamente, pero no vio a nadie. «Cobarde», rugió Tom usando su voz. «Sal a pelear como una bruja de verdad». «Bueno, si lo pides así», murmuró una voz a su derecha. Ginny giró. Selene estaba allí. Tom levantó la varita para disparar, pero una segunda Selene apareció a su izquierda. El cuerpo de Ginny vaciló un instante. Tom dudó. Otra Selene surgió detrás de él. Luego una frente a él. Luego dos más, moviéndose como espejos deformados en perfecta sincronía. En cuestión de segundos, Ginny Weasley estaba completamente rodeada por 6 Selenes, todas avanzando lentamente, todas sonriendo con calma, todas respirando al mismo ritmo, todas reales y ninguna real. Tom sintió un roce de inquietud. No lo mostraba, pero la sentía Ginny. Esa sensación fría en la espalda. «Basta de trucos», escupió él. «Basta». Selene, una de ellas, inclinó la cabeza. «¿Trucos? No. Esto es experiencia». Ginny intentó dar un paso atrás. Un error. Un par de manos le sujetarían de las piernas, emergieron del suelo y se cerraron con fuerza brutal alrededor de sus piernas. Las manos tiraron hacia abajo con violencia y firmeza, pero aún así cuidando de no lastimarla más de lo debido. Ginny chilló. No por Tom. Por ella misma. La tierra engañosa se dio bajo sus pies como si fuera arena movediza y la arrastró hasta hundirla hasta la cintura. Un crujido seco resonó, las piernas de Ginny inmovilizadas sin posibilidad de volver a levantarse. El miedo se intensificó. Su respiración se aceleró, los ojos se agrandaron, sus manos temblaron. Tom intentó retomar el control, gritando dentro de su mente. «Cálmate, niña. Concéntrate. No es real». Pero el terror de Ginny era más fuerte que sus órdenes. Selene, todas las Selenes, se acercaron un paso más.
Las sombras de ella se alargaron sobre la pelirroja atrapada. Aquí abajo, dijo una de ellas, no puedes correr. No puedes apuntar, dijo otra. Y no puedes esconderte, susurró una tercera, de mí. El coliseo se volvió silencioso, expectante. Tom, por primera vez, comprendió plenamente que Selene Snape no jugaba al duelo. Ella cazaba. Una de las Selenes avanzó con paso lento y firme. El resto se desvaneció como espejos rotos, dejando solo a una figura real de rodillas frente a Ginny atrapada en la tierra. La pelirroja temblaba. Su varita temblaba aún más. No. No te acerques, susurró Ginny, aunque no era del todo ella quien hablaba. Pero Selene no detuvo el paso. No parpadeó. No mostró miedo. Se inclinó hacia adelante hasta que la punta de la varita de Ginny tocó su frente, justo entre las cejas. Tom se aferró al control. Avada. Selene extendió la mano y la posó suavemente sobre la coronilla de Ginny, como si la estuviera bendiciendo. Su chakra fluyó como un torrente invisible. Un destello azul blancuzco estalló bajo sus dedos. El hechizo mortal se disolvió antes de nacer. La mente de Ginny se abrió. Y Selene descendió. No era un paisaje mental común. En el interior de Ginny había una masa oscura, viva y retorcida, como una serpiente hecha de tinta y odio. Tom Riddle. Sus ojos, si es que podía llamarse así a esa presencia, se volvieron hacia la intrusa. ¿Qué crees que haces, niña? Selene sonrió sin mover los labios físicos. Una sonrisa mental. Una sonrisa afilada. El chakra se expandió desde su mano como una ola dorada, vibrante, vital. Un sol encendiéndose en mitad de una caverna. La oscuridad siseó. Retrocedió. Trató de cubrirse. Como una criatura de sombras expuesta a la luz por primera vez. Tom sintió aquella vitalidad como fuego. No podía absorberla. No podía moldearla. No podía usarla. Solo podía sufrirla. No. 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 La voz del diario gritó en su interior, angustiada, distorsionada. Selene apretó un poco más la mano sobre la cabeza de Ginny. No eres bienvenido aquí, Tom, dijo con una calma insoportable. Vuelve a tu madriguera. La masa oscura se contorsionó una última vez, intentando anclarse al cuerpo de Ginny. Pero la ola de chakra lo golpeó de lleno. La sombra fue expulsada con violencia, arrastrada como humo por un vendaval, retrocediendo por un túnel mental hasta ser arrojada al único refugio que tenía. El diario. Ginny jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe, llorosos, confundidos, aturdidos. Tom ya no estaba en su cabeza. Solo quedaba a ella. Temblorosa. Insegura. Selene aprovechó el momento de intimidad mental. La conciencia de Ginny era maleable, vulnerable como arcilla recién moldeada. Con precisión quirúrgica, Selene introdujo recuerdos falsos. Una clase normal. Lockhart dando consejos absurdos. Risas tontas. Nada extraño. Ningún ritual. Ninguna manipulación. Unas gargantillas bonitas que jamás funcionaron. Ginny parpadeó mientras su memoria se reacomodaba como un sueño difuso. Cuando volvió así, la joven Weasley ya no estaba hundida en la tierra ni rodeada por ilusiones. Selene la sostenía por los hombros, suave. ¿Qué pasó? Susurró Ginny. Clase aburrida, dijo Selene con una sonrisa ligera. Te desmayaste un segundo. Nada grave. Ginny, avergonzada, asintió sin sospecha. Selene la dejó caminar hacia la salida del aula, o eso le parecía a Ginny, pues aún estaban en el coliseo, que ya empezaba a desvanecerse. Cuando Ginny cruzó el umbral, el escenario se borró como tinta diluida. Selene quedó sola. Frente a ella, en el suelo de la nada, el diario negro de Tom Riddle apareció con un leve chasquido. Aún latía, muy débilmente. Selene lo recogió entre sus dedos. Lo observó con frialdad. Con determinación. Prometí ayudarte,
Myrtle, murmuró. Y guardó el diario contra su pecho, pensando en la forma exacta, cuidadosa y peligrosa en que lo usaría para revivir a Myrtle la Llorona. Una promesa es una promesa. El baño del segundo piso estaba tan silencioso como siempre. El eco de los pequeños charcos, la luz pálida de las lámparas, y ese aire ligeramente húmedo y frío lo hacían parecer un lugar congelado en el tiempo. Selene empujó la puerta. Chirrido suave. Una ola de nostalgia extraña. Entre los cubículos, sobrevolando con su típica melancolía teatral, estaba ella. Myrtle Elizabeth Warren. Con sus anteojos gruesos. Con su flequillo inmutable. Con esa expresión eternamente a medio camino entre el llanto y la esperanza. Cuando vio a Selene, su rostro se iluminó como no lo hacía con nadie. «Oh». Selene, susurró, flotando un poco más cerca. «Pensé que quizá te habías olvidado de mí». La joven Snape sonrió, suave, casi humana. «No me olvido de mis promesas, Myrtle. Solo he estado preparando cosas». La fantasma dio una vuelta nerviosa en el aire, ajustándose las gafas aunque no tenían dedos reales que sostenerlas. «Ha pasado un tiempo», continuó Selene, «pero pronto la cumpliré. Me falta una pieza más, y de hecho, ya tengo esto». Sacó el diario negro. Oscuro. Silencioso. Pero vivo. Myrtle lo miró, y retrocedió un poco. «Ese diario tiene algo dentro», susurró. «Algo que no me gusta». «Y eso será útil», declaró Selene. «Para cumplir mi promesa. Ahora solo es una herramienta. Para ti». El rostro de Myrtle se suavizó, mojado de lágrimas que nunca caían. «No sabes cuánto he esperado», murmuró. «Décadas, décadas aquí sola». «Lo sé», dijo Selene. «Y sé que Peeves ya no te molesta más». Myrtle se enderezó un poco, intentando parecer orgullosa. «Tú, guardián oscuro», dijo con una mezcla de respeto y un poquito de susto. «Desde que lo trajiste, Peeves no ha vuelto. Ni una sola vez». Se asoma, lo ve, y se va gritando. Selene asintió. «Pero no habla mucho a la verdad de nada, contó Myrtle. «Es que no es muy sociable. Pelea. Protege. Asusta. No conversa. Es lo que hace, no te lo tomes personal, así son los Can». Myrtle parpadeó, o hizo el gesto etéreo equivalente. «A mí, me gusta», dijo, casi tímida. «Me recuerda que alguien se preocupa por mí. Aunque no hable». Selene apoyó una mano sobre el lavabo, contemplando el reflejo distorsionado del diario. «Era parte del trato», respondió. «Y tú has cumplido tu parte. No revelaste nada. Ni a Harry. Ni a Hermione. Ni a Ron». Myrtle negó con la cabeza de inmediato, casi indignada. «Por supuesto que no. Yo confío en ti. Más que en nadie». La joven Snape respiró hondo. «Bien. Entonces escucha, Myrtle. Ya sé cómo usar el diario. Cómo canalizarlo. Cómo vaciarlo. Podré devolverte el cuerpo que mereces. Uno vivo. Uno real». Los ojos fantasmas se agrandaron, temblando con emoción. de verdad, viviré otra vez». «Sí», dijo Selene, sin dudar. «Pero llevará unos días más. Tengo que preparar un incidente con unos Slytherin. Nada grave. Solo debilitarlos. Y de paso, dejar en evidencia que Dumbledore no controla tanto Hogwarts como cree». Myrtle abrió la boca, sorprendida por la sinceridad. «¿Por qué? ¿Por qué hacer eso?». Selene sonrió de lado. Una sonrisa con filo, con historia, con objetivos propios. «Porque todos usan a alguien, Myrtle. Yo solo elegiré quién merece ser usado, y quién merece ser salvado». El fantasma guardó silencio. Selene se giró hacia la salida. «Espérame, Myrtle. No por décadas esta vez».
Solo unos días. Después, tú y yo tendremos trabajo por hacer. Y mientras su figura desaparecía en el corredor, Myrtle la siguió con la mirada, sus lágrimas fantasmales cayendo en silencio. No de tristeza. Por primera vez en medio siglo. De esperanza. El resto de la tarde avanzó sin sobresaltos visibles, aunque bajo la superficie los rumores se movían como corrientes ocultas en el lago negro. Después de Herbolaria, Selene y Ginny caminaron juntas hacia el invernadero exterior, todavía riéndose de su propio chiste sobre Lockhart. La pelirroja se veía claramente mejor, con algo de color en las mejillas, y sobre todo, con una expresión mucho más viva que la que había mostrado días atrás. Ese simple detalle había tranquilizado a varias de sus compañeras de Gryffindor, quienes se acercaron para preguntarle si ya estaba recuperada. Claro que, en el proceso, todas se fijaron en la gargantilla negra. Primero una, luego otra, y al final media clase estaba murmurando sobre el accesorio idéntico que compartían la joven Slytherin y la pequeña Gryffindor. Los comentarios iban desde curiosidad inocente hasta teorías exageradas que incluían pactos secretos o modas misteriosas propias de niñas de primer año. ¿Por qué todas las demás la tienen menos yo?, reclamó Parvati con dramatismo, mientras Padma solo suspiraba y Hermione tocaba la suya sin darse cuenta. La noticia, como siempre, no tardó en llegar a Ron y Harry. Y, como siempre, la tomaron a la tremenda. Cuando terminaron sus clases y alcanzaron a Ginny en el pasillo, Ron se plantó frente a ella con los brazos cruzados, los labios fruncidos y el ceño arrugado en la expresión más hermano mayor preocupado que podía producir. ¿Qué es eso que estás usando?, preguntó, señalando la gargantilla como si fuera una serpiente venenosa enrollada en su cuello. Harry, algo más discreto, miró a Selene intentando no parecer desconfiado, y fracasando. Antes de que cualquiera de los dos pudiera formular una teoría escandalosa, Selene y Ginny intercambiaron una mirada cómplice. La pelinegra levantó una ceja, la pelirroja contuvo una risita. Y, como si se hubieran puesto de acuerdo, adoptaron las mismas sonrisas tontas que llevaban rato practicando. «Es que...» Lockhart, suspiraron ambas al unísono, con una expresión de ensoñación exagerada que parecía sacada de un libro cursi. Ron palideció. Harry abrió la boca sin saber qué decir. Y ambos dieron un paso atrás como si acabaran de presenciar algo sobrenatural. A los dos hermanos les recorrió un escalofrío inmediato, mezcla de desconcierto, horror y una intuición muy clara. Esto no puede ser bueno», murmuró Ron en voz baja. «Nada que tenga que ver con Lockhart puede ser bueno». Y, mientras Ginny y Selene se alejaban charlando animadamente, Hermione suspiraba y Padma asentía como si ya hubieran visto ese espectáculo antes. Parvati, detrás, seguía preguntándose si la gargantilla venía en otros colores. El día aún no terminaba, y la sensación de que algo más grande se movía en Hogwarts comenzaba a hacerse imposible de ignorar. Selene jamás habría admitido en voz alta que esa noche estaba nerviosa, pero lo estaba. No por Hildero y Lockhart en sí, que al contrario, aquel mago vanidoso no le inspiraba el menor respeto, sino por todo lo que estaba intentando hacer que pareciera normal. Había pasado horas calculando cada detalle de su plan, afinando sus ilusiones, repasando mentalmente lo que debía ocurrir y lo que no podía permitirse que sucediera. Cuando salió de las mazmorras, lo hizo envuelta en sigilo, aquel truco mágico de Konosuba que la volvía invisible, o casi. Tenía que concentrarse más de lo usual para que su presencia pasara desapercibida por los prefectos y por el siempre atento fantasma del varón sanguinario. Una vez frente a la puerta de la habitación del profesor de defensa contra las artes oscuras, desactivó la técnica. La invisibilidad se deshizo como un suspiro, dejando ver su figura normal. Y normal era justamente lo que necesitaba aparentar. Respiró hondo, enderezó los hombros y llamó a la puerta. «Soy Selene, querido señor profesor». Por dentro pensaba a otra cosa. Este curso 1992-1993 va a dejarme un mal sabor de boca. La puerta se abrió con el característico resplandor excesivo que parecía seguir a Hildero y Lockhart donde fuera. El profesor sonrió con aquella expresión impecable que usaba para las fotografías de contraportada de sus libros. «Ah, señorita Good», exclamó, aunque sabía perfectamente quién era. «Pase, pase, no tema».
pero antes de permitirle entrar, asomó la cabeza al pasillo para asegurarse de que nadie más estuviera mirando. No era conveniente tener testigos, porque su reputación y su ego sufrirían enormemente si alguien investigara la escena que se desarrollaba. Lockhart cultivaba su imagen con más cuidado que cualquiera de sus logros ficticios. Cuando volvió la mirada a Selene, frunció las cejas. Le dije que trajera su mejor bata para el ejercicio práctico de hoy, pero esto es mejor, ¿no le parece?, respondió Selene con seguridad. El camisón de seda en tono verde limón que llevaba era parte del plan de la Snapes y bien bonito, muy resistente por ser a la verdad hecho de telaraña de acromantula. A simple vista parecía ante los ojos de Lockhart una ropa común y corriente, una prenda ligera, cómoda y adecuada para lo que le tenía planeado a la joven de ojos verdes. Es bonita, pensaba Lockhart de su nuevo trofeo o juguete, a la verdad sea lo uno o lo otro daba igual para él. Selene sabía bien que su ilusión no era infalible. Para que todo se viera perfecto, había tenido que reforzarlo con ciertos detalles, como poner las otras chicas tuvieran puestas como ella esas gargantillas, dando la impresión de que el plan avanzaba sin problemas. Todo para que Lockhart, y cualquiera que pudiera cruzarse en su camino, viera solo lo que ella necesitaba que vieran. La suma de detalles hacía que su apariencia pareciera totalmente normal. Aunque ella sabía que nada de esa noche lo era. Lockhart, satisfecho al fin, se hizo a un lado. Bien, excelente disposición, señorita Wood. Muy profesional. Adelante. Vamos a comenzar en un momento. Selene entró al cuarto con una sonrisa tranquila. Por dentro, solo pensaba: si todo sale bien, ni él sabrá que fue real y que no. Dentro del aposento de Lockhart, Selene sintió de inmediato que algo no andaba bien. Narcisa Malfoy y Madame Rosmerta estaban ahí, de pie, ambas con la mirada ligeramente vidriosa y los movimientos lentos, como si no terminaran de estar presentes en sus propios cuerpos. Para Selene era obvio lo que ocurría. Lockhart planeaba tener un espectáculo entre chicas, encantadas, gracias a su perfume era sus amantes obedientes. Ya no era un galante profesor coqueteando, era alguien experimentando con control mental, con víctimas de muy alto riesgo. Gilderoy, por su parte, estaba contento con la presencia conjunta de Selene, Narcisa y Rosmerta como algo que él esperaba que ocurriera. Sonrió de forma exagerada. Maravilloso. Puntualidad y entusiasmo, dijo con esa falsa calidez suya. No era necesario meterse en su mente para saber que 2 amantes maduras ya no le eran suficiente, algo de carne joven era lo nuevo a degustar en el menú. Selene no respondió. Alzó discretamente las manos y ejecutó una secuencia de sellos, tejiendo una ilusión silenciosa. En un segundo, los sentidos de Lockhart y compañía se reorientaron. Ahora veía lo que deseaba ver, solo él, como Narcisa, Rosmerta y Selene se acercaban a él para darle sus servicios. Una ilusión perfecta, que Selene creó para atraparlo. Mientras la ilusión entretenía al profesor, la joven Snape avanzó por el cuarto con tranquilidad estudiada. Tenía un objetivo más urgente que deshacer a 2 víctimas temporalmente embrujadas, revisar aquello que nunca debería haber estado allí. Se detuvo frente a un enorme closet de madera tallada. Abrió la puerta con cuidado. Por dentro, era mucho más grande de lo que la estructura externa permitía suponer. Extensión indetectable. Y en el fondo, semienterrado entre capas de ropa fina y libros con portadas brillantes. Un armario evanescente. Selene entornó los ojos. ¿Por qué 2 objetos que no deberían coexistir están conectados dentro del castillo? Un espacio cerrado y ampliado, más un puente dimensional. Lanzó un encantamiento silenciador para no escuchar los sonidos amorosos del trío. No deseaba saber qué se decían entre sí y su concentración debía estar en otro lado. El armario era examinado en detalle. No parecía un modelo especial, pero funcional bien. ¿Para traer a alguien adentro del castillo? ¿O sacar a alguien? Sin pasar por las protecciones de Hogwarts, lo cual no debía de ser. La respiración de Selene se volvió más lenta. ¿Quién lo creó? Lockhart. No, él no sabe ni cómo funciona. Esto huele a otro robo descarado del arduo trabajo de otro. Mucho sin duda. Detrás,
los murmullos y voces distorsionadas del profesor y sus dos víctimas continuaban. El sonido era caótico, crecientemente descontrolado. Apasionado y tan falso como los efectos especiales de una película. La joven Snape meditó un instante. ¿Las alarmas mágicas del castillo? Las barreras anti-intrusos. El monitoreo de presencias desconocidas. Todas deberían haberse activado cuando Narcisa Malfoy cruzó los terrenos. Pero no pasó nada. Albus debía haberlas anulado. Adrede. Selene cerró el closet, restauró el cerrojo y reforzó su ilusión alrededor del trío para que no se dieran cuenta del engaño. Mientras lo hacía, pensó. No puedo confiar en Dumbledore. No puedo confiar en Lockhart. Y Hogwarts es un castillo lleno de trampas que los adultos no admiten que existen. Sonrió para sí misma, con una mezcla de ironía y determinación. Entonces, tendré que usarlo todo a mi favor. Selene, antes de deshacer la ilusión, dedicó un último vistazo analítico a los objetos examinados. La combinación imposible del closet ampliado y el armario evanescente encajaba de pronto en su mente como un mecanismo lógico. Un embudo dimensional. La base era el closet extendido, un espacio cerrado, estirado y estabilizado. Luego, alguien, no Lockhart sino alguien con muchísimo más talento, había metido el armario dentro después y lo había encantado desde adentro. Así, en vez de perforar una burbuja cerrada, el armario se había estirado, por así decirlo, para ocupar un segmento de ese espacio, enlazándolo con otro punto distante. Un uso peligrosamente creativo de dos hechizos incompatibles. Selene inhaló profundo. Si se puede hacer con un espacio ampliado y un armario, tal vez también pueda aplicarse a las pinturas. Pasajes ocultos entre retratos, no solo mensajería, sino tránsito. Una idea prometedora para el futuro. Pero por ahora, debía terminar su ilusión. Chasqueó los dedos y el entorno sensorial volvió a normalizarse. Lockhart, Narcisa y Rosmerta ajustaban sus ropas con un automatismo inquietante, como personas que acaban de despertar de un trance sin comprender que lo estuvieron. Pero el profesor, aún sumido en la estúpida confianza de la ilusión recién deshecha, se acercó a Selene con una sonrisa que intentaba ser traviesa y terminaba siendo patética. Querida, dijo él, no olvides mi recuerdo. Selene parpadeó. ¿Recuerdo? Entonces lo comprendió sin necesidad de legilimancia, solo por cómo él la miraba y la extendió la mano con expectación. Como aquel anciano pervertido de los cuentos orientales, Apposai, Lockhart tenía la enfermiza costumbre de coleccionar recuerdos personales de quienes caían bajo su influjo. Ropa íntima como trofeo de sus amantes. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pensó la Snape, ya había avanzado mucho como para retroceder por ese detalle, aunque luego se lo haría pagar. Selene reprimió una expresión de asco. Por suerte, siempre llevaba ropa interior extra para emergencias y malas jugadas de compañeros de Slytherin. Colocando sus manos por la espalda, metió una en su almacén dimensional, idéntico con su tacto, su bolsa sin fondo, y siguió buscando hasta encontrar lo que buscaba, y lo colocó con delicadeza en la palma de Lockhart. Unas panties negras. Para su colección, dijo con voz neutra. Los ojos del profesor brillaron con esa satisfacción ridícula que solo él podía mostrar. Magnífico. Sabía que tú sí entendías el gesto. Selene inclinó apenas la cabeza, con una falsa sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por dentro pensaba. Ridículo y asqueroso. No solo manipulador, sino un coleccionista mediocre. Pero ya tendré tiempo para desarmarte pieza por pieza, Lockhart. Selene se marchó del despacho, dejando atrás al profesor con Narcisa y a Rosmerta, aún obnubilados. Ese asunto lo atendería luego. Y mientras avanzaba por el corredor iluminado por antorchas, reflexionó. Dumbledore desactiva alarmas. Lockhart juega con voluntades. Los pasadizos del castillo están siendo reconfigurados. Y yo, tengo un diario contaminado con parte de un alma vil. La noche recién comenzaba. Selene verificó que nadie la estaba viendo y abrió un portal a las mazmorras para cruzarlo y cerrarlo a sus espaldas, y dejó que la oscuridad de las mazmorras la envolviera. No había rastro de pasos ni murmullos. Perfecto.
Del pliegue más profundo de su magia llamó a Kan, la sombra con forma humanoide, silenciosa como un pensamiento reprimido. El ninja se inclinó ante ella sin decir palabra, pues su voz era obediencia pura. «Toma el diario», ordenó Selene, entregándole el tomo negro que aún exhalaba esa sutil energía enfermiza de Tom Riddle. «Ve a la habitación de Pansy Parkinson. Colócalo sobre su pecho, déjalo absorber un poco de su vitalidad, pero no permitas que la posea. Si notas que cae bajo control, la neutralizas. Luego me traes el diario». Kan inclinó la cabeza. Y desapareció. El ninja emergió dentro de la habitación compartida de las chicas de Slytherin sin provocar ni una ondulación en la penumbra. El único sonido era la respiración monótona de las estudiantes dormidas. Pansy Parkinson se retorcía suavemente en su cama, incluso dormida tenía el ceño fruncido, la ambición y paranoia mezcladas en un rostro juvenil. Kan colocó el diario con precisión quirúrgica sobre su pecho. El efecto fue inmediato. Una tensión invisible recorrió a Pansy de pies a cabeza. Sus dedos se crisparon sobre las sábanas. La respiración se volvió irregular. Unos susurros, que no eran aire, sino impresión mental, comenzaron a flotar alrededor de ella. «Préstame tu fuerza. Tu miedo. Tu vitalidad». Los párpados de Pansy temblaron hasta abrirse. Ojos vidriosos. Pupilas dilatadas como si mirara algo desde dentro, no desde fuera. Kan tensó los dedos. La muchacha se incorporó con un movimiento rígido, como tironeada por hilos invisibles. Un brillo enfermizo, no magia visible, sino intención maligna, se formó alrededor de su mirada. «Servirás», parecían decir los pensamientos del diario. Entonces Kan actuó. Un golpe seco, certero y sin crueldad. El puño descendió como un martillo silencioso sobre la coronilla de Pansy. La joven cayó hacia adelante sin emitir un sonido. El diario resbaló de su pecho hacia la cama, vibrando débilmente como una criatura molesta. Kan lo tomó de inmediato. La sombra no tardó ni un segundo más del necesario, escapó de la habitación igual que había entrado, sin dejar más rastro que un susurro de aire frío. Cuando regresó ante Selene, la oscuridad del mismo Hogwarts pareció inclinarse ante la presencia de la joven Snape. La sombra se arrodilló y le extendió el diario. Selene lo tomó con calma. La sensación era distinta ahora. Tom Riddle estaba hambriento y molesto. «Tranquilo», murmuró la chica, acariciando la tapa del libro con un dedo. «Tendrás tu oportunidad, pero bajo mis reglas». En su interior, el diario vibró como si bufara. Selene sonrió. «Ahora», susurró, «empecemos a moldear el destino de Hogwarts a mi manera». Pansy despertó con un gemido ahogado. El dormitorio de Slytherin aún estaba a oscuras. Solo una vela a medio consumir dejaba un brillo débil y tembloroso que proyectaba sombras largas sobre las paredes de piedra. La joven Parkinson llevó una mano a su cabeza. Dolor. Una presión punzante detrás de los ojos. Y una sensación inquietante en el pecho, como si algo hubiese intentado meterse dentro de ella, o salir. «¿Qué?», susurró, tocándose la coronilla. No había sangre, pero sí un latido doloroso en la piel. No recordaba haberse levantado, ni haber hecho algo, ni haber soñado. Solo un enorme vacío mental, acompañado de un malestar extraño, como si un pedazo de su energía se hubiese evaporado en la noche. Lejos de allí, Selene examinaba el diario recién recuperado. El aura que emanaba era más densa, casi pulsante. Tom Riddle, incluso sin cuerpo, irradiaba una vitalidad nueva. «Así que absorbiste más de lo previsto», murmuró Selene. «Bien. Para Myrtle será útil, aunque para ti no tanto». El diario vibró con un destello oscuro, una protesta silenciosa. Selene sonrió con esa calma que hacía temblar incluso a entidades sin forma física. «No te preocupes, Tom. Tendrás más alimento. Pero seré yo quien decida cuándo y quién». Fue entonces que uno de sus clones de agua, oculto entre los pasillos del castillo, transmitió la alerta. Un eco mental sutil pero claro. Lockhart ha invitado a Ginny Weasley a una velada especial.
La está citando con las mismas palabras que usó contigo. Y planea pedirle un recuerdo personal. Selene frunció el ceño. Ese idiota no aprende, susurró. Recordó la ilusión que había creado para mantenerlo distraído. Recordó la fragancia manipulada que el profesor usaba. Recordó también que todas las chicas de aquella sesión especial, Hermione, Padma, Susan, Pansy, Luna, incluso Daphne, habían sido marcadas por las miradas de Lockhart, y ahora, al parecer, estaban todas en su lista. El profesor pretendía coleccionar más que recuerdos. Pretendía coleccionar jóvenes amantes. Selene respiró hondo. Así que va tras Ginny y tras las otras. Bien. Entonces ya no basta con vigilarlo, habrá que neutralizarlo. El diario tembló en sus manos, como si Tom intentara entrometerse en su pensamiento. No te emociones, le dijo Selene sin mirarlo. A ti te tocará después. Ella cerró los dedos sobre la tapa del diario con firmeza y sus ojos esmeraldas brillaron en la penumbra de las mazmorras. Mi futura cuñada, dijo con voz baja, no será juguete de nadie. Ni de un fraude con perfume. Ni de un recuerdo asesino en un diario. Selene convocó a sus clones, a Khan y a su propio chakra interno, preparando un plan que no dejaría una sola grieta. Porque ahora, más que vigilar, era momento de cazar. Pero a como dice el dicho, las malas noticias no vienen solas. Pues mientras pintaba un cuadro en la clase del monje fantasma con el pincel en mano, su expresión se tensó apenas 1 milímetro cuando el susurro líquido de una de sus copias de agua le rozó el oído. El profesor fantasma, el monje gordo, seguía divagando sobre antiguas guerras con duendes, en ese tono monocorde que podía dormir a un hipogrifo. Nadie notó el cambio en la snape. La copia habló sin mover labios, como una vibración dentro del aire. Sirius Black y Remus Lupin están en la oficina del director. Dumbledore planea contratarlos. El pincel de Selene casi se detuvo. Otra noticia llegó enseguida, transmitida desde una diminuta araña espía que ella misma había dejado en la oficina de Albus. El director está discutiendo estrategias para volver a encaminar el crecimiento del chico Potter. Su plan consiste en reforzar vigilancia, guiarlo, influir en sus decisiones y mantenerlo dependiente. Pero nada ha funcionado desde que llegó. Selene cerró los ojos un instante. El monje fantasma seguía con su letanía histórica sobre la insurrección de las picas plateadas, sin notar nada. La pelinegra reflexionó con la frialdad quirúrgica que había heredado de su padre. Dumbledore no podía controlar a Harry. Eso ya no era un rumor, era una verdad que Albus había admitido entre líneas. La probabilidad de que Lupin, el amigo nostálgico, y Sirius, el impulsivo y leal, fuesen usados como piezas para acercarse más a Harry era altísima según el director. Y Albus los quería allí porque eran influencias moldeables, fácilmente manipulables por la autoridad moral del director. Pero la parte más curiosa vino después. Walburga Black ha activado una orden bancaria, continuó el informe de la araña. Sirius ya no tiene acceso a la bóveda familiar. Sus recursos ahora dependen de Dumbledore. Selene estiró una línea de pintura en su lienzo, como si la información no la afectara. Pero por dentro, piezas enteras se movían. Así que la madre de Sirius cortó su línea de dinero. ¿Y eso lo vuelve más dependiente de quién? La respuesta era obvia. De Dumbledore. El director nunca dejaba cabos sueltos. Cada suceso tenía un propósito. Cada persona, un uso. Un murmullo del monje fantasma la sacó brevemente de sus pensamientos. Y por supuesto, la prohibición del ministerio de considerar las armas de los duendes como legítimas. Selene fingió prestar atención, pero su mente trabajaba a velocidad shinobi. Sirius. Lupin. Lockhart. Ginny. El maldito diario. Y ahora Dumbledore moviendo fichas. Los riesgos se multiplicaban. El profesor fantasma pasó cerca y elogió su pintura, una escena de Hogwarts vista desde una torre. Pero debería enfocarse en la clase, dijo el monje. Selene sonrió con educación.
Y recito de memoria todo lo que había dicho el fantasma, lo cual fue fácil, no era necesario de un truco mágico o alguna habilidad especial, pues cada clase era igual, o al menos así lo sentía la Snape. Muy bien, señorita Good, 10 puntos para Slytherin. Selene por dentro, decidió. Tendré que impedir este nuevo movimiento de Albus. Harry no debe rodearse de leales del director. Y Sirius y Lupin deberán ser reconducidos antes de volverse problemas. Selene inhaló suavemente. Las malas noticias nunca vienen solas, susurró para sí. Sus copias de agua temblaron como si hubiesen percibido una orden. Era hora de mover sus propias piezas. Harry se quedó helado cuando oyó la noticia. El sombrío pasillo donde Selene se lo dijo parecía cerrarse sobre él. ¿Sirius y Lupin?, masculló, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Esas figuras paternas, que Dumbledore jura que debo querer. Selene inclinó la cabeza. No estás obligado a sentir nada por ellos, Harry, dijo con calma venenosa. Ellos encubrieron demasiado, y demasiado grave. Hermione, que estaba con ellos, abrió la boca para replicar. Pero la volvió a cerrar. Había leído cartas, documentos, testimonios. Sabía perfectamente que la traición de James a Lily había sido blanqueada por sus amigos. Sabía que Sirius y Lupin nunca dijeron una palabra. Y por primera vez, no defendió a los adultos. Harry respiró hondo, furioso. Selene le dio una palmadita ligera en la espalda, casi afectuosa. Además, el monstruo de Salazar Slytherin aún anda suelto, murmuró con naturalidad escalofriante. Podría haber accidentes. Petrificaciones. Ya lo sabes. Hermione tragó saliva. Ron, en cambio, se quedó mirando fijamente a Selene como si tratara de encontrar algo detrás de sus palabras. Esa misma noche, Sirius y Lupin caminaban por uno de los pasillos más cercanos al despacho del director, repasando la agenda que Albus les había entregado. Era una lista larga de instrucciones encubiertas. Aseguren que Harry confíe en ustedes. Intercedan cuando cuestionen la autoridad del director. Eviten que el chico se vincule demasiado con elementos negativos, como Severus Snape. Lupin suspiró, agotado solo de leerlo. Sirius gruñó, incapaz de poder procesar que su familia o parte de ella aún estaban vivos y sin su aprobación no podía hacer nada, incluso comer. Esto es una locura, dijo Lupin. Harry es un niño, solamente. Sí, bueno, bufó Sirius. Esnibellos le anda rondando como mosca. Justo entonces, oyeron un goteo. Ploc, ploc, ploc. Un charco de agua brillaba bajo la luz de las antorchas. Y en él flotaban dos ojos amarillos, fijos, enormes, reptilianos. Remus. Susurró Sirius. Pero ya era tarde. El brillo dorado los envolvió. A la mañana siguiente, todo el castillo estaba revolucionado. Sirius Black y Remus Lupin habían sido hallados petrificados. McGonagall casi se desmayó. Hagrid lloró como un hipopótamo con moquillo. Dumbledore se quedó mirando la escena demasiado tiempo. Con una mezcla de frustración y cálculo matemático. Ron siguió a Selene durante todo el desayuno, con una mezcla de sospecha y miedo. Oye, dijo finalmente. ¿Cómo sabías que algo así podía pasar? Selene lo miró por encima del hombro, tranquila. No soy profeta, Ron. Aunque aquí las llaman videntes, creo. Solo conozco el castillo. Y sé que el monstruo de Slytherin sigue activo. Ron tragó saliva. Ese tono casual le daba escalofríos. Mientras tanto, en un escondite oculto bajo las mazmorras, una serpiente enorme en términos mugles pero minúscula según su especie mágica, joven pero ya peligrosa, se deslizaba con los ojos vendados, contenida y alimentada. Y más atrás, una figura humanoide hecha de sombra, un can, observaba desde el techo con impasibilidad ninja. Todo había sido rápido. Eficiente. Perfectamente ejecutado. El joven basilisco capturado le era útil en muchas formas.
Uno de los clones de Selene verificaba la salud de la serpiente mágica. La original Snape sonrió con una calma que no parecía humana. 2 piezas fuera del tablero. Y Dumbledore sin sus 2 conectores emocionales. Sus dedos tocaron el diario de Tom Riddle. Ahora sí, susurró, el juego empieza a ponerse interesante. Pero aquella noche donde Sirius y Remus fueron petrificados no fue lo único pasada puesto que la Snape debía cuidar de su futura cuñada de Lockhart. Selene se había llevado una mano a la frente cuando vio el caos que estaba a punto de repetirse frente a la puerta de los aposentos de Lockhart. Ginny, aún con la mochila del día a cuestas, parecía temblar entre emoción infantil y expectación. Gilderoy Lockhart, magníficamente peinado como siempre, abrió la puerta con una sonrisa teatral que no alcanzó a durar ni un segundo. Porque ahí estaban Narcisa Malfoy y Madame Rosmerta, de pie a los lados del salón, perfectamente arregladas. Y con esa expresión vacía, a medias serena, a medias inquietantemente obediente, que solo tenían cuando estaban bajo el encanto de Lockhart. Y Selene, justo detrás de Ginny oculta con sigilo, se limitó a dar un paso al frente y a chasquear los dedos. Lockhart ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Ni de cuestionar. Ni de actuar como el mentor que pretendía ser. La ilusión de Selene cayó sobre él como un velo, una imagen mental suave, convincente, casi demasiado fácil. Con él siempre lo es, pensó Selene con una ceja levantada. No necesitaba complicados laberintos mentales, solo debía hacer parecer que todo marchaba según su gusto, adoración, admiración, obediencia, y Lockhart se rendía de inmediato. El hombre parpadeó, confuso, pero su mente encajó la ilusión como una verdad absoluta. Como siempre. Cuando Selene cerró discretamente la puerta tras ella, Ginny ya estaba observando el lugar con una mezcla de incomodidad y extrañeza. La Snape respiró hondo, para preparar una ilusión propia hacia su cuñada. Muy bien, Ginny, dijo Selene. Antes de cualquier drama nocturno, asegurémonos de que estás a salvo. Ginny abrió la boca, pero Selene ya le había posado una mano en el hombro. Una suave oleada mental recorrió a la pelirroja, ligera como una pluma. Selene no estaba buscando profundidades traumáticas ni secretos, solo quería comprobar interferencias, anomalías, restos del diario, rastros de magia ajena. Y lo que encontró primero fue pena a J.N.A. Porque Ginny Weasley, hija menor de una familia caóticamente cariñosa, había caído rendida ante la leyenda del niño que vivió, con la misma devoción con la que otras niñas se enamoraban de un cantante pop. Selene vio un cuarto lleno de dibujos del Harry de los cuentos. Ilustraciones recortadas de libros infantiles. Una colección de artículos viejos del profeta. La famosa canción de San Valentín, garabateada varias veces, tachada otras tantas, reescrita con corazones. Y un Harry idealizado, que no se parecía en absoluto al chico real. Selene resopló. Ginny, murmuró con una mezcla de ternura y resignación. Eres adorable, pero esto es demasiado. Ginny se puso roja como su cabello. Yo era más pequeña. Ya no estoy así. No tanto. Selene alzó una ceja con una sonrisa traviesa. Ajá. Claro. Dime otra. La pelirroja se cubrió la cara con ambas manos. Mientras tanto, Lockhart posaba teatralmente en un sillón, muy tranquilo bajo la ilusión, creyendo que tenía el control absoluto de la situación. Narcisa y Rosmerta estaban perfectamente quietas, sin intervenir, solo respirando al ritmo que Selene les marcaba a una distancia mental prudente. Selene caminó alrededor, evaluando la escena con precisión quirúrgica. Bien, dijo finalmente. Nadie va a sufrir ningún daño esta noche. Y tú, Ginny, no volverás a acercarte a ese diario. Las orejas de Ginny ardieron. Yo no sabía que. No pensé que. Selene la tomó de las manos, con una firmeza sorpresivamente suave. Lo sé. No es culpa tuya. Y no voy a permitir que nadie, ni un objeto, ni un hombre incompetente, ni un mago oscuro, aproveche tu vulnerabilidad. Ginny levantó la mirada, agradecida. ¿De verdad puedo confiar en ti? Selene sonrió,
tranquila, fría pero honesta. Puedes confiar en que nunca permitiré que te controlen. Eso es suficiente por ahora. Detrás de ambas, el Lockhart ilusionado sonreía como si fuera la estrella de su propio teatro. Y Selene, por primera vez esa noche, suspiró con un cansancio profundo. Ginny, añadió mientras la guiaba hacia una silla. Tenemos que hablar del verdadero Harry. No del de los libros. ¿Y si el real también me odia? Susurró la niña. Selene soltó una risita suave. Créeme, Harry no odia a quien no lo manipula. Eso ya te pone por encima de la mayoría. La pelirroja la observó con ojos enormes. Selene no añadió que Harry estaba comenzando a desconfiar de todos, y que solo contaba con muy pocas personas. Y que el mundo alrededor se estaba tornando peligroso, para todos. Selene cerró la puerta detrás de Ginny apenas la conversación terminó, pero su mente aún estaba ordenando cada detalle. Habían hablado del verdadero Harry Evans, no del mito, no del niño héroe de los cuentos, sino del chico reservado, algo hosco, protector hasta lo obsesivo con quienes consideraba suyos, y profundamente resentido con todo lo que representaba la vieja historia de Harry Potter. Ginny había escuchado con una mezcla de vergüenza, alivio y tristeza. Entonces, él no es así hizo un gesto a los pósters imaginarios, perfecto. Selene soltó una risa breve. Ni perfecto, ni brillante, ni un príncipe trágico. Es un chico que ha sobrevivido a demasiadas cosas. Y que ahora sabe que fue manipulado desde bebé. Ginny bajó la mirada. Creo que lo admiraba por razones equivocadas. Y ahora lo puedes conocer de verdad, respondió Selene con voz más suave. Al menos, si te portas bien y no vuelves a enamorarte de una caricatura de periódico. Ginny asintió, respirando hondo. Una decisión nueva, un poco más madura. Cuando la Snape comprobó que la conversación había quedado firme, extendió sus manos y colocó una pequeña ilusión de memoria sobre la mente de Ginny, un velo suave que reorganizaba la narrativa de la velada. Una reunión aburrida. Una charla sin importancia. Lockhart hablando de sí mismo toda la noche. Nada extraño, nada que delatara la intervención de Selene, nada que despertara sospechas. Con eso, la pelirroja podía marcharse. Y lo hizo, con un suspiro de alivio, pensando que simplemente había perdido el tiempo con un profesor narcisista. Selene seguía oculta bajo un encantamiento de invisibilidad cuando Gildero y Lockhart, al ver que Ginny ya estaba en la puerta, hizo su inevitable petición. Mi querida señorita Weasley, sonrió él con exceso de brillo en los dientes, sería maravilloso si pudiera dejarme un recuerdo de esta velada. Un par de panties. Selene se llevó una mano a la cara sin poder evitarlo. ¿Este hombre? Ginny, incapaz de negarse sin parecer grosera y gracias a la influencia de Selene de que era algo normal lo que él pedía, sin asustarse o protestar, le dio unas panties. Eran sencillas, gastadas, infantiles. Selene pensó que debía tener cuidado de su manipulación mental pues no quería colaborar accidentalmente con que Gilderoy hiciera realidad sus depravaciones con facilidad. Es lo único que tengo a mano, dijo ella, con vergüenza. Lockhart tomó la panty como quien recibe una vela rota. Su sonrisa se congeló. Su ceja tembló. Y Selene, invisible detrás de él, casi podía oír sus pensamientos. ¿Esta cosa vieja? ¿Nada elegante? Esto ni siquiera combina con mi despacho. El profesor intentó recomponerse. Ah, sí, claro, un recuerdo encantador, dijo con un tono que no convencía ni a un infante. Selene tuvo que girarse un poco para no reírse. Era evidente que la falta de riqueza de los Weasley ofendía profundamente al coleccionista de recuerdos, que esperaba prendas caras, nuevas, extravagancias. Algo digno de presumir. Pero su colección necesitaba algo de todas las chicas invitadas, así que no podía rechazarla. Ginny hizo una pequeña reverencia incómoda y salió por fin. Selene esperó a que la puerta se cerrara. Miró a Lockhart, aún sosteniendo la ropa interior, con esa expresión de hombre que acaba de recibir una caja de dulces vacía. Y entonces, dejando escapar un suspiro teatral, la Snape murmuró para sí misma.
Si supieras de verdad las cosas que deberías temer esta noche, Gilderoy, unas panties viejas sería tu último problema. Selene debía cargar de vitalidad el diario y se le ocurrió usar a los secuaces petrificados de Draco, Vincent Crabbe y Gregory Goyle. La enfermería estaba en silencio absoluto. Ni el leve murmullo de estudiantes, ni el sonido firme de los pasos de Madame Pomfrey. Solo el tenue crujir de la madera y el eco lejano de Hogwarts respirando en la noche. Selene apareció a través de un portal discreto, cerrándolo tras de sí con un gesto mínimo. Sus ojos esmeralda recorrieron el lugar con precisión. A un lado, Vincent Crabbe y Gregory Goyle, rígidos, grises, congelados en ese estado intermedio entre la vida y la ausencia. Al otro, Sirius Black y Remus Lupin, igualmente petrificados, pero con expresiones más tensas, como si incluso en ese estado conservaran un eco de lo ocurrido. Selene caminó lentamente entre las camas. Perfecto, murmuró. 4 sujetos. 2 contextos distintos. Sacó el diario. La cubierta oscura parecía absorber la poca luz del lugar. No vibraba, aún no. Selene se detuvo primero junto a Vincent Crabbe. Empecemos por lo simple, dijo en voz baja. Colocó el diario sobre el pecho petrificado del muchacho. El cambio fue inmediato. Selene no lo vio, lo sintió. Como una corriente que se activa, el fragmento de alma dentro del diario se extendió, buscando, agarrando, drenando. No con violencia, sino con una eficiencia fría, casi mecánica. Pero algo más ocurrió. Una sensación agria. Selene frunció el ceño. Interesante. A través de sus sentidos mejorados percibió lo que el diario encontraba. Un cuerpo vivo. Pero atrapado. La mente de Crabbe no estaba ausente. Estaba encerrada. Oscura. Inmóvil. Consciente en algún nivel, pero incapaz de responder. Y Tom no estaba cómodo. La Snape ladeó la cabeza, analizando. Claro, susurró. Intentas moverte, pero no puedes. Para el fragmento de Voldemort, aquello debía ser frustrante. Era como volver a estar atrapado en un objeto, pero peor. Porque ahora había un cuerpo. Había sentidos. Había presencia. Pero ningún control. Selene percibió la incomodidad del diario, ese rechazo sutil a una fuente de energía que no podía dominar del todo. Para ti esto debe ser irritante, murmuró con un deje de burla. El drenaje continuaba, pero no con la misma fluidez que antes. Selene dejó pasar unos segundos más, observando cada matiz, cada reacción, cada microvariación en la energía que circulaba. Luego, sin prisa, retiró el diario. El flujo se cortó de inmediato. La joven Snape observó a Crabbe. Seguía petrificado. Pero ahora, ligeramente más apagado. Más débil. Funciona, concluyó. Pero no es eficiente. Giró el diario entre sus manos, pensativa. Un cuerpo petrificado es como una prisión doble. Para el huésped y para el parásito. Sus ojos se desplazaron lentamente hacia las otras camas. Primero Goyle. Luego Sirius. Remus. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Veamos si cambia algo, con sujetos más interesantes. La noche aún era joven. Selene dejó el diario a un lado solo el tiempo suficiente para evaluar cómo reaccionaba su propia magia al drenaje previo. Una vez satisfecha, avanzó hacia la siguiente cama. Gregory Goyle. Colocó el diario sobre él con un movimiento tranquilo. La reacción llegó, pero más débil. Más apagada. Más torpe. Selene lo sintió enseguida. El fragmento de Tom se movía como un animal hambriento, pero la energía petrificada de Goyle no le ofrecía un punto de apoyo emocional tan fuerte como en Crabbe. Era simple, uniforme, sin grandes sobresaltos internos. Aún así, el drenaje sucedió. Lento. Pesado. Suficiente. Selene retiró el diario con un suspiro casi aburrido.
¿Te conformas con ser una sanguijuela y no un titiritero, Tom? Pensó con sorna. Si no puedes dominar el cuerpo, solo lo exprimes. Guardó el diario bajo el brazo y caminó hacia los merodeadores petrificados. Primero Sirius. Después Remus. Pero Sirius Black era el objetivo inmediato. Sirius Black. Selene colocó el diario sobre su pecho. La reacción no tardó ni un segundo. El fragmento de Voldemort se abalanzó sobre la vitalidad de Sirius con una intensidad que casi la sorprendió. Y con esa voracidad, llegaron las sensaciones ajenas. Angustia. Dolor. Miedo. Desesperación. Sirius empezó a sudar, aún petrificado, como si su cuerpo recordara demasiado bien cómo era vivir bajo ese peso. Selene entrecerró los ojos. Vaya, para ti esto es familiar, ¿verdad? Azkaban seguía pegado a su alma como un veneno latente. ¿Y Tom? Tom era casi lo mismo. Un demente hecho de magia oscura y alma malvada mutilada. ¿Y para el fragmento dentro del diario? Era delicioso. La Snape lo sintió claramente. Ese destello de bienestar retorcido. Esa satisfacción malsana. Tom disfrutaba. Te deleitas con el sufrimiento, típico, pensó Selene con frialdad. No retiró el diario aún. Este drenaje era distinto. Más profundo. Más útil. Además, Selene lo sabía. De todos los merodeadores, Sirius y James habían sido quienes peor habían tratado a Severus. Y Sirius, petrificado o no, sintiendo ese torbellino agonizante, bueno, no era algo que la conmoviera. Cuando Sirius saliera de su estado petrificado, necesitaría reposo prolongado. Tal vez semanas como mínimo. Selene observó cómo el sudor corría por su frente inmóvil. Vas a tener una temporada tranquila, Black. El diario siguió drenando. Y Selene lo dejó hacer. Hasta cierto punto no quería matar a Sirius, al menos que él hiciera algo que moviera su mano. Selene dejó que el diario terminara de absorber unos cuantos hilos más de vitalidad antes de levantarlo del pecho de Sirius. El aire alrededor del Black seguía cargado de angustia retenida, como si su cuerpo, aún inmóvil bajo la petrificación, siguiera temblando por dentro. Pero había otro paciente. Remus Lupin. Selene se acercó a la siguiente cama, donde Remus permanecía tan rígido como los demás. Su rostro petrificado conservaba cierta serenidad, pero ella sabía que bajo esa calma congelada había demasiados años de dolor. Colocó el diario sobre él. La reacción fue inmediata. Un tirón de vitalidad más intenso que el de Goyle Crabbe, pero menos desgarrador que el de Sirius. Aún así, Remus sufrió. No con el terror desesperado de un exconvicto, sino con la amarga vulnerabilidad de alguien que ha sido herido muchas veces, y espera la siguiente. Selene frunció ligeramente el ceño. Perro faldero de Albus y de James, pensó, pero, puedo sentir un poco de compasión por ti. El diario vibró con un pulso oscuro, devorando la energía que brotaba de viejas heridas emocionales. Tu vida no la arruinó la luna, susurró mentalmente, sino la boca floja de tu padre. Él no debía provocar a aquel licántropo, y tú no debiste ser lacayo de gente miserable que apenas te aceptaba por lástima. Tom, dentro del diario, parecía satisfecho. No tanto como con Sirius, pero sí más que con los jóvenes secuaces de Draco. Y conforme drenaba, Selene notaba algo muy importante. El diario estaba casi rebosante. Más vivo que nunca. Más listo para tomar forma física. Así que lo retiró antes de un recuerdo se volviera físico. No necesitaba una pelea ahora. A la mañana siguiente. Madame Pomfrey comenzó su ronda habitual, murmurando para sí sobre horarios, dosis de pociones y diagnósticos rutinarios. Hasta que llegó a las camas petrificadas. Su reacción fue inmediata. ¿Pero qué? Tocó el rostro sudoroso de Sirius, palideciendo al instante. Pasó su varita por el pecho inmóvil del Black, y el hechizo emitió un chillido agudo de advertencia. Luego revisó a Remus. Y a Crabbe. Y a Goyle. Los cuatro presentaban lo mismo. Agotamiento severo,
pérdida de vitalidad, estrés mágico extremo. Pero Sirius. Sirius era el caso más grave. Merlín santo, exclamó Pomfrey. Esto no es normal. ¿Esto no es solo petrificación? La enfermera corrió a buscar más equipos, alarmada por lo que veía. Mientras tanto, en otro punto del castillo, Selene sonrió levemente al sentir, como un eco mágico desde su vínculo con los clones, que el diario ahora vibraba con un poder renovado, casi inquietante. Estaba un paso más cerca de cumplir dos objetivos. Revivir a Myrtle y derrumbar las piezas cuidadosamente colocadas de Dumbledore. La mañana apenas empezaba. Pero el día prometía ser interesante. La noticia del estado de Sirius y Remus llegó a oídos de Albus casi al instante, y la expresión del director, normalmente serena, estratégicamente afable, se quebró en un rictus de preocupación real. Nadie debe enterarse de esto, ordenó con voz firme, mucho más dura de lo habitual. Director, intentó replicar Madame Pomfrey. Nadie, papi. El viejo mago sabía que ya era bastante malo tener a un monstruo aún suelto, víctimas petrificadas y rumores extendiéndose por los pasillos. Pero si se supiera que las víctimas estaban ahora al borde del colapso vital, Hogwarts entraría en caos absoluto. Y, sobre todo, su plan con Harry quedaría en serio peligro. Las prioridades de Selene eran muy distintas. Mientras el director tejía encubrimientos, Selene caminaba por el corredor superior con las manos juntas detrás de la espalda, contando mentalmente. Pues su red de espionaje le informando en susurros sobre las andanzas de cierto profesor. Lockhart ha solicitado una visita nocturna de la señorita Daphne Greengrass, informó el clon. Selene rodó los ojos. Perfecto. La princesa de hielo cayendo en las garras de ese petimetre, otra más para la lista. Se detuvo frente a una ventana, el viento frío moviendo su cabello negro. Empezó a enumerar con los dedos. Narcisa, Rosmerta, Pansy, Hermione. Ginny ayer, ahora Daphne, se llevó una mano al puente de la nariz. Esto es ridículo. Lockhart se estaba volviendo un problema de logística más que de peligro. Cada chica que invitaba era otra ilusión que tejer, otra mente que corregir después, otra oportunidad de que alguien notara algo raro. Selene no podía permitirse 15 frentes abiertos mientras preparaba el ritual del diario, vigilaba al basilisco joven y mantenía bajo control los movimientos de Dumbledore sin olvidar el otro basilisco milenario en la Cámara de los Secretos. Y además, si seguía así, terminaría ganando fama de ser la sombra protectora de todas las chicas de Hogwarts. No puedo seguir apagando fuegos uno por uno, murmuró. ¿Objetivos?, preguntó el clon, siempre directo. Selene sonrió con los ojos. Un movimiento elegante, que me dé muchos puntos, y que acabe de una vez con Gilderoy el Encantador. Se cruzó de brazos y comenzó a pensar en voz alta. Debe ser limpio, convincente, sin levantar sospechas, y a la vez espectacular. Algo que haga que todos, Dumbledore incluido, crean que Lockhart es un peligro a contrarrestar. Entonces una idea brillante, casi cruel, iluminó su expresión. Oh, sí. Eso podría funcionar. La copia ladeó la cabeza. ¿Un plan? Un premio, corrigió Selene. Uno muy útil. Porque si lo hacía bien, no solo se libraría de Lockhart. También podría reclamar un botín que el Ministerio y Hogwarts darían de buena gana, un puesto, una reliquia, o incluso un permiso especial. Todo envuelto en honores. Y Gilderoy, como siempre, ni siquiera entendería cómo perdió. Prepárate, dijo finalmente, avanzando con paso decidido. Vamos por la princesa de hielo, y por un idiota con exceso de fijador en el cabello. Su día estaba a punto de volverse mucho más interesante. Selene sabía que un plan perfecto no nace de la prisa, sino de la sincronía exacta entre circunstancia, oportunidad y ejecución. Y Lockhart, por desgracia, era un imán constante de problemas que requerían intervención inmediata. Así que, mientras esperaba el momento ideal para su jugada maestra, debía ocuparse del asunto urgente de la noche. Proteger a Daphne Greengrass. Y, de paso, tomarle el pulso a la condición de Astoria. El reencuentro con Daphne.
El pasillo que conducía a los aposentos de Lockhart estaba silencioso, apenas iluminado por candelabros que proyectaban sombras largas. Selene, invisible bajo sigilo, caminaba detrás de la joven Greengrass. Daphne llevaba su habitual porte de princesa de hielo, espalda recta, expresión neutra, mirada calculadora. Pero Selene podía ver la tensión en sus hombros. Cuando Gilderoy abrió la puerta con esa sonrisa luminosa que le resultaba a todas insoportable, la ilusión ya lo envolvía. Nunca se percató de la segunda presencia que entró a la habitación. Y de la ilusión que les envolvía. Adentro, Narcisa y Rosmerta estaban en plena escena sensual producto de la ilusión que él creía real. Selene aprovechó el momento para murmurar a Daphne, sin revelar su presencia. Astoria está bien. Mejor que nunca. La Slytherin se sobresaltó apenas, pero no se movió, y Selene alteró ligeramente la percepción de Lockhart para que no notara ningún ruido. ¿Qué? Susurró Daphne casi sin abrir los labios. Selene, aún invisible, se colocó a su lado. Tu hermana ahora tiene una vida completa por delante. Sin dolor. Sin límite. La máscara helada de Daphne se resquebrajó un segundo. Un parpadeo largo. Un temblor imperceptible en la barbilla. Y luego, silencio, pero un silencio cargado de emoción contenida. Gracias, murmuró, y esa palabra tuvo tanto peso como un juramento de sangre. Selene sonrió en la invisibilidad. Al escuchar cómo la hermana menor de Daphne ya no estaba la mayor parte del tiempo postrada en cama, ahora corría, saltaba y comía cosas que antes no le estaba permitido. Selene recordando la escena del ritual de Aqua. Selene misma se sonrojó ligeramente al pensar en cómo había logrado la proeza. La técnica rompe maldiciones de Aqua requería replicar la apariencia invocada de la diosa. Mini falda escandalosamente corta, mitad trasera transparente y sin ropa interior, movimiento exagerado, casi teatral, y canalizar energía divina como si fuera una idol con manía por el exhibicionismo. Su madre Lily había casi muerto del coraje cuando la vio en esa indumentaria ritual. Pero el método funcionó. Demasiado bien. Astoria había quedado libre de su destino cruel. Gracias a la rompe maldiciones de Aqua que funcionó a la perfección. Selene suspiró. Por lo general cada truco que usaba tenía una falla como robo. Al menos Hermione había sido una víctima menor del uso de robo en la estación del expreso, si bien la vergüenza de la chica todavía la hacía rodar los ojos cada vez que recordaba el incidente donde su ropa interior apareció en la mano de la Snape. El final de la velada. Lockhart, como siempre atrapado en la ilusión nacida de su deseo, creyó que la noche transcurrió según su fantasía favorita. Narcisa y Rosmerta complacientes, Daphne curiosa, todo perfecto para su ego. Selene mantuvo la ilusión firme hasta que consideró prudente retirarse. Daphne salió sin haber sido tocada ni manipulada mentalmente. Finalmente, como siempre. ¿El recuerdo, querida?, pidió Gilderoy, extendiendo la mano como quien exige tributo. Daphne, fría como un diamante, dejó caer en su palma una pieza de alta costura. Encaje fino. Hilo de plata auténtico. Perlas verdaderas. Y un diseño aristocrático imposible de falsificar. La expresión de Lockhart fue casi cómica. La avaricia luchando contra el deseo de preservarlo como trofeo. Selene, desde la sombra, anotó mentalmente. Excelente. Entre más valioso sea el recuerdo, más fuerte será su caída cuando llegue el momento de ejecutar el plan. El profesor estaba demasiado absorto en su tesoro recién adquirido como para notar que su destino tenía fecha de caducidad. Y Selene ya contaba los días. Y se preguntaba cuántos galeones costaría unas panties así de fina para la Snape. Eso era semejante a tener un inodoro de oro. Los tenían porque podían. Pero antes de llegar a la cuenta final le todo a Padma Patil. Selene observó a Padma con una mezcla de curiosidad genuina y cálculo frío. La joven Patil, como tantas otras, quedó atrapada por la ilusión que Selene proyectó sobre Lockhart, un escenario impecable, pulido a partir de los propios deseos del profesor, que lo mantenía dócil y útil mientras ella obtenía la información que necesitaba. Padma fue un caso interesante. Mientras el profesor se perdía en una versión idealizada de sí mismo,
Selene aprovechó el tiempo para indagar en la historia familiar de la chica. Su apellido Patil siempre había tenido peso en ciertos registros mágicos que Selene había estudiado por curiosidad, quizás alguna magia extranjera interesante para aprender, antiguas familias de administradores, líderes regionales, castas guerreras refinadas en cultura y diplomacia. Encajaba bien con la compostura elegante de Padma, incluso a esa edad. Pero en cuanto a magia muy normal, un nivel decente. La mención del chameés captó la atención de Selene. Era una prenda que no solía verse en Hogwarts, pero que tenía un propósito claro: modestia, transición hacia la adolescencia y, sobre todo, una herencia cultural fuerte. Hecho de algodón fino, práctico y suave, correspondiente a familias indias educadas y acomodadas de los años 90. Una pieza que hablaba más de identidad que de moda. Para Lockhart nada femenino o atractivo. Después vino Susan Bones, y allí el contraste era casi cómico. Con solo ver la ropa interior con el escudo de Hufflepuff tejón incluido, Selene comprendió lo literal que podía ser la lealtad de esa casa. Amarillo y negro, algodón resistente, un diseño simple y directo. Casa Hufflepuff hasta en los huesos, o al menos en los calzones, pensó con cierta diversión mientras dejaba que la ilusión hiciera lo suyo sobre el profesor. Pansy Parkinson, sin embargo, fue un cambio abrupto en el tono. Selene casi alzó una ceja al ver la prenda de cuero oscuro, tachonada con remaches puntiagudos. Una estética dominante, agresiva, y muy propia de alguien que crecería amando el control por encima de la ternura. Selene imaginó a Draco Malfoy llegando a su luna de miel y comprendiendo quizá demasiado tarde quién mandaría realmente en su futura casa. Aquello la hizo soltar un bufido silencioso de risa contenida. Mientras imaginaba cómo las pompas de Draco serían azotados por un látigo. Lockhart, ajeno a todo, seguía absorto en la versión perfecta de sí mismo que Selene le mostraba. Una marioneta feliz, sin la menor sospecha de que cada recuerdo que tomaba, cada cita que creía disfrutar, la Snape lo usaba como una oportunidad para estudiar, clasificar y entender a las estudiantes, y de paso avanzar su lista hacia la cuenta final. Un paso más. Una víctima más bajo ilusión. Y Selene, siempre calculadora, ya preparaba el siguiente movimiento. El cambio siempre llegaba sin pedir permiso, y Selene lo sabía, pero eso no evitó que la sorprendiera cuando la variable imprevista irrumpió en su rutina de fin de semana. Estaba medio enterrada entre sábanas, disfrutando su costumbre sagrada de dormir hasta tarde los sábados y domingos, cuando uno de sus clones de agua tomó forma en su cuarto. El informe contaba cómo usaron el espejo mágico que mostraba la enfermería, y allí Papi Pomfrey corría de un lado a otro con una mezcla de alivio y urgencia. Remus Lupin y Sirius Black ya no estaban petrificados. ¿Y ahora qué demonios pasó?, murmuró Selene, incorporándose con el ceño fruncido. El espejo mostró a Albus Dumbledore entrando con su sonrisa de «soy sabio y magnánimo», cargando una bandeja con 2 botellitas de un líquido verde espeso. Filtro restaurativo de mandrágora. Pomfrey casi saltó de la emoción. «Albus, qué bueno que conseguiste el filtro restaurativo de mandrágora», exclamó Papi. «Podemos, al fin, devolver a su estado normal a las víctimas». Selene alzó una ceja. Víctimas, plural. Botellas, 2. Cálculo rápido, faltaban unas cuantas. Y entonces llegó la parte que le interesó. «Lamento decir que solo pude conseguir suficiente para Remus y Sirius», respondió Dumbledore con gravedad estudiada. «Los necesitamos de vuelta. Su ayuda será esencial para proteger a los alumnos en estos tiempos difíciles». El discurso fue impecable. Demasiado impecable. Selene chasqueó la lengua. «Qué conveniente, ¿no?», murmuró, hundiéndose un poco más en sus almohadas. El espejo mostró a Remus y Sirius recibiendo el filtro. Ambos lucían exhaustos, drenados, todavía temblorosos por el contacto prolongado con el fragmento del diario. Pero vivos. Albus, mientras tanto, continuaba hablando con Papi, quien no parecía notar el detalle más obvio, ni una gota más de mandrágora en toda la bandeja. Selene arqueó una ceja más. «A ver si no tienes una bodega privada llena de barriles de jugo de mandrágora para tu uso exclusivo, viejo zorro», pensó. Era el tipo de jugada que esperaba del anciano, dramática,
moralmente cuestionable y convenientemente envuelta en un propósito noble. Los clones aguardaban órdenes. Selene se pasó una mano por la cara, resignada. El día apenas comenzaba, y ya había drama. Perfecto. Como si no tuviera suficientes problemas con Gilderoy, el diario, las chicas bajo ilusión, y su plan mayor acumulando piezas. Bueno, dijo finalmente. Si quieren jugar, jugaremos. Y el fin de semana dejó de ser tranquilo. El estado de Sirius era nefasto, mucho peor de lo que cualquier profesor o alumno podría imaginar. Aunque ya no estaba petrificado, su cuerpo parecía haber pasado por una trituradora invisible, temblores, agotamiento extremo, respiración irregular, ojeras profundas y una aura general de alguien que había vuelto de entre los muertos, y sin ganas de repetir el viaje. Ese cuadro clínico habría provocado escándalo si se mostraba en la enfermería. Y si llegaba a San Mungo, sería aún peor: prensa, rumores, preguntas incómodas, familias preocupadas, padres retirando a sus hijos de Hogwarts. Dumbledore no podía permitir eso. Así que actuó con su eficacia silenciosa habitual. Trasladen al señor Black a uno de los cuartos vacíos del ala este, ordenó con voz serena. Necesita reposo absoluto y privacidad. Selene observaba esto a través del espejo mágico con su clon de agua cerca. El anciano sabía perfectamente lo que estaba haciendo: ocultar. Ocultar el estado de Sirius, ocultar la causa, ocultar sus propias decisiones. Lupin tampoco estaba en condiciones ideales, pero entonces vinieron las palabras de Albus, suaves como miel, calculadas como un hechizo de compulsión. Remus, Hogwarts te necesita. Los alumnos necesitan tu guía. Con fuerza de voluntad y determinación, lo lograrás. Remus, exhausto, pálido, y con el alma todavía sacudida por el diario, asintió como si se le hubiera encendido un fuego nuevo por dentro. Selene puso los ojos en blanco. El sentimiento de deuda, un collar con cadena, murmuró. Y tenía razón. Hagrid cargaba el suyo, siempre agradecido porque Albus evitó que lo expulsaran del mundo mágico por completo tras el incidente de la acromántula. Nunca se preguntaba si Dumbledore podría haber hecho más, porque sí que pudo. Remus llevaba a otro. Dumbledore permitió que estudiara en Hogwarts, sí, pero ¿por qué él? ¿Qué lo hacía especial frente a otros licántropos igual o más necesitados? ¿Por qué solo él recibió esa oportunidad? ¿Y Hagrid? Si Albus pudo rescatar a Hagrid Grindelwald del cadalso y encerrarlo con comodidad privada, ¿realmente no pudo evitar que rompieran la varita del semigigante? Ser elegido genera lealtad. Ser salvado genera devoción. Y ambos generan deuda. Selene suspiró. ¡Qué maestro eres, Albus! Dominas las cadenas invisibles mejor que cualquier encantador de serpientes. Sirius dormía en su cuarto oculto, ajeno al juego político. Remus se preparaba para ser útil, ignorando su propio desgaste. Y Hogwarts seguía girando, alimentado por secretos, favores y silencios selectivos. Selene tomó nota mental de todo. Si algún día jugaba al mismo tablero que Dumbledore, no cometería los mismos errores. Ni las mismas manipulaciones, o quizás simplemente sería mejor en ellas. Selene se quedó un minuto mirando el techo, aún envuelta en la sábana con su pijama puesta, mientras las ideas giraban como engranajes bien lubricados. Remus Lupin y Gilderoy Lockhart. Un hombre lobo con exceso de culpa y un farsante con exceso de ego. Quizás, solo quizás puedan neutralizarse entre sí, murmuró con una sonrisa torcida. Lockhart, en su libro Paseos con los hombres lobo, aseguraba haber usado el encantamiento Humorpus para curar a un licántropo. Obviamente, Selene sabía la verdad: Gilderoy no curó nada, no salvó a nadie y no conjuró ningún hechizo avanzado. Solo robó memorias y se adjudicó victorias ajenas. ¿Funcionaba el Humorpus realmente? ¿O era solo una palabra bonita para vender más libros? No importaba. Lo importante era que Lockhart creía en su propia mentira. Y la gente que cree sus mentiras es muy fácil de manipular. Mientras tanto, Remus era una mezcla peligrosa de vulnerabilidad, gratitud hacia Dumbledore y un estado físico lamentable tras el diario. Perfecto para un incidente controlado,
si Selene jugaba bien las cartas. Solo necesito un escenario, meditó. Algo que provoque tensión entre ellos, que parezca natural, pero que en verdad esté dirigido por mí. Con un chasquido de dedos, Selene decidió que ya había perdido suficiente tiempo en cama. Se levantó, se colocó una bata ligera encima de su pijama y abrió un portal directo a su laboratorio secreto. Ese lugar había cambiado bastante desde que ganó, en Francia, la plantilla de Sally, la maga renegada y científica loca del universo de Black Clover. La plantilla no era una reliquia común, contenía diagramas, teorías, matrices de hechizos, protocolos alquímicos y, sobre todo, una forma de pensar que combinaba creatividad, locura y precisión científica. Selene había convertido su laboratorio en un híbrido entre sala de pociones, taller de runas experimentales y estudio de magia prohibida. Tubos de cristal con líquidos brillantes, bandejas de metales encantados, libros abiertos en soportes automáticos, y en una esquina su favorito, el destilador arcano que imitaba la tecnología de Sally. Muy bien, dijo Selene mientras encendía las luces. Necesito algo que explote con sutileza, cause tensión, y al mismo tiempo parezca accidental. Tomó un cuaderno y empezó a anotar. 1. Provocar a Lockhart usando su falsa hazaña contra licántropos. 2. Provocar el instinto protector, o desconfianza, de Remus. 3. Crear un detonante, inoportuno, preferiblemente un artefacto nuevo. 4. Observar qué pasa. 5. Ganar puntos para mi objetivo final. Selene sonrió. Con Sally, esto será fácil. Encendió el caldero secundario y distintas runas comenzaron a iluminarse alrededor. Un plan estaba naciendo. Y cuando Selene Snape creaba un plan en su laboratorio secreto, el castillo entero estaba a punto de volverse más interesante. Selene respiró hondo y decidió que, si iba a pensar como Sally, también debía verse como Sally. Con un gesto rápido de varita, su pijama desapareció y fue reemplazado por el atuendo característico de la científica loca de Black Clover. Un top oscuro recortado, apenas lo suficiente para cubrir el pecho. Minifalda negra, cortada a los lados para dejar visibles las caderas y sujeta solo por una cuerda en la cintura. Botas altas hasta la rodilla, del mismo tono sombrío. Y por encima, la túnica blanca con capucha, mangas largas que cubrían sus manos, la bata abierta mostrando el resto del conjunto. Se miró al espejo. Perfecto, falta el toque de locura científica, murmuró ladeando la cabeza. En ese momento sus ojos se posaron en su búho de madera, Olbert, tallado igual al taliamigo de Eda Clausorne de la casa Búho. Selene lo había creado para enviar su correo, y el pequeño objeto la observaba con esos ojos vacíos pero llenos de encanto. Eda tomaba un elixir naranja para su maldición, pensó Selene mientras lo sostenía. Y sí. La idea la golpeó de inmediato. Mercado interdimensional. Allí se podía comprar prácticamente cualquier cosa, sellos, maldiciones, pócimas, fórmulas completas. Así que abrió la interfaz del mercado mágico. Revisó entre el catálogo, en busca de una cura para hombres lobo. Elixir calmante para licántropos, fórmula completa. 1200 créditos. Selene abrió los ojos como platos. 1200 créditos. Ni loca. Ni aunque vendieran la receta con un manual de usuario y muestras gratis. Cerró inmediatamente la ventana. Si algo había aprendido de Sally era: si es caro, fabrícalo tú misma. Si explota, mejor lo vuelves a intentar. Se dejó caer en su silla giratoria, Olbert en las manos, y empezó a meditar. ¿Cómo crear un tratamiento licántropo sin gastar una fortuna? Elixir, mutación, luz, control. Y entonces una chispa mental, la luna llena. En las películas, se dijo, algunos se transformaban por la luz lunar. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de luna, uso sol? La idea tomó forma rápido. Una fórmula que capture y almacene luz solar, concentrándola en un líquido. No sería una cura, pero sí un tratamiento preventivo. La luz solar encapsulada podría estabilizar o hacer retroceder los efectos de la transformación al beberla, igual que el elixir naranja de Eda. Un suero solar licántropo, perfecto, murmuró, ya emocionada.
Se levantó de un salto y comenzó a preparar una matriz de runas usadas para rituales diurnos. Investigar pociones que requieran hacerse durante el día. Un caldero pequeño para mezclar esencias puras. Y un frasco vacío reforzado para contener energía lumínica. La túnica blanca ondeaba detrás de ella mientras se movía por el laboratorio, completamente metida en el papel de Sally. A refinar pociones, experimentar, y si estalla en llamas, mejor aún. Rió con un toque de locura. La magia empezó a fluir. El mejorado laboratorio en Hogwarts se estaba convirtiendo, poco a poco, en el lugar perfecto para la creación de un elixir que nadie había visto jamás. Y con esa fórmula, Selene tendría justo lo que necesitaba para manipular a Remus, a Lockhart y al mismísimo director, si era necesario. Selene aún no había terminado de colocar todos los recipientes sobre la mesa cuando una verdad evidente la golpeó. Crear una fórmula desde cero tomaría días. Refinarla, semanas. Ajustarla para que no matara al paciente, meses. Arg, no tengo tiempo para esto. Bufó frustrada. Y entonces su mente dio un salto. Su espacio pocket. Eso. Exclamó, ya sonriendo. Si uso la dilatación temporal, puedo trabajar tranquila. Extendió la mano para abrir la entrada, pero antes de que el portal se formara, un pequeño panel brillante apareció frente a sus ojos. Aviso del sistema. Con el incremento de poder, la dilatación temporal ha mejorado. 1 hora 30 minutos en el exterior igual a 1 día y 12 horas dentro del pocket. Selene parpadeó. Luego soltó un grito de júbilo. Luego empezó a bailar en círculos, batiendo la túnica blanca como si fuera una capa de supervillana. Los clones de agua que la estaban observando intercambiaron miradas. ¿Está bien?, murmuró uno. Yo creo que ya se le derritió el cerebro a la original, comentó otra. Escuché eso. Soltó Selene señalándolos con el dedo. Luego abrió el portal con la dignidad que le quedaba, mientras pensaba que luego de usar el pocket debería dejarlo enfriar 1 hora 30 minutos para volverlo a usar y así ganar otro día con 12 horas. Al cruzar al pocket, el mundo se volvió más brillante, más limpio, más silencioso, perfecto para trabajar. La Snape dejó caer sobre la mesa una montaña de libros, borradores, pergaminos y tintas. Pero incluso dentro del espacio acelerado, fabricar un elixir solar licántropo requería más preparación de la que imaginó. Horas, externas, y días, internos, después, Selene tenía una docena de teorías escritas, dibujos, diagramas y runas esparcidas por el piso. Ok, no tengo una poción aún, admitió mientras veía el desastre, pero sí tengo algo crucial. En la primera página de su cuaderno, escrito y subrayado 3 veces. Ingrediente base, flores amarillas expuestas a luz solar continua durante todo el día. No cualquier flor. Debían absorber la luz como pequeñas esponjas mágicas. Bien, suspiró estirándose. Primer paso, conseguir flores bañadas por el sol todo el día. Salió del pocket, cerró el portal detrás de ella y se giró hacia sus clones. Preparad mochilas, capas y repelente para criaturas mágicas. Nos vamos de excursión botánica. Los clones se miraron entre sí. ¿Excursión? ¿Por flores? ¿Bajo la lluvia, quizá? Selene sonrió con esa chispa típica de plan caótico en proceso. Exacto. Y será divertido. O traumático. Según lo que encontremos. Porque en Hogwarts y sus alrededores, nada que haya tomado sol todo el día es completamente normal. Las clones de agua pidieron más detalles sobre lo que el cuerpo principal planeaba. Selene tuvo que masajearse las sienes cuando las clones de agua, muy orgullosas de su eficiencia, comenzaron a enumerar opciones como si estuvieran presentando un informe académico. El Serval, jefa, dijo una mientras agitaba una hoja de notas mojada. Árbol muy solar, protector, excelente contra espíritus, asociado con fuego. Sus flores podrían servir para fijar luz espiritual en una poción. Y la margarita, añadió otra. Flor simbólica de renovación y primavera. Usada en rituales medievales para absorber luz. Muy resistente,
Crece prácticamente en cualquier lado, y bonita. Selene aplaudió emocionada. Esto es buenísimo. Aunque, debo estudiar cada detalle. Los clones de agua se miraron con aire de, estamos condenadas a oír teorías durante horas, pero entonces Selene tuvo una idea. Una idea peligrosa. Momento, murmuró. ¿Por qué estudiar sola si puedo delegar? Hizo los sellos de mano con rapidez, aunque la técnica aún le exigía bastante chakra y por eso mismo antes no se atrevió a intentarlo. Kage Bunshin no Jutsu. Con un estallido seco de humo aparecieron 3 clones sólidos, idénticas a ella. Selene se tambaleó un instante y apoyó una mano en la mesa. Oh, eso sí que consume más que las versiones de agua. Las 3 clones cruzaron los brazos al unísono, con expresión de huelga en potencia. ¿Nos vas a poner a estudiar?, preguntó una. Sí, respondió Selene sin piedad. Protesto. Denegado. A leer. Las 3 suspiraron, pero tomaron las notas del Serval, la Margarita y otros apuntes botánicos. Aproximadamente 1 hora después, al disiparse voluntariamente, todo el conocimiento regresó a la mente de Selene de golpe. ¡Ay! Se llevó ambas manos a la cabeza. Un solo clon la próxima vez. 1. Pero el dolor pasó rápido, reemplazado por una idea mucho más ambiciosa. Selene se quedó mirando la puerta sellada del espacio Pocket. A ver, si adentro puedo dilatar el tiempo, ¿podré crear el día soleado perfecto para el flor? Un clon de agua levantó la mano. Jefa, ¿estás pensando en hacer un invernadero solar acelerado? Otra añadió. ¿Cómo para darle literalmente un día perfecto de sol a un lote de flores en cuestión de horas afuera? Selene sonrió. Exactamente eso. Las clones parpadearon. Era una idea brillante, y también totalmente irresponsable. Pero jefa, dijo una tercera, ¿y si la luz solar del Pocket no es idéntica a la real? ¿Habrá diferencias mágicas en la absorción? Eso mismo estoy pensando, respondió Selene. Si el Pocket imita la luz solar real, perfecto. Si no, tendré que buscar flores auténticamente bañadas por el sol exterior. Se llevó una mano al mentón, evaluando. Así que haré una prueba. Llevaré unas flores normales al Pocket, las dejaré un día entero bajo sol, y luego compararé su energía con flores expuestas afuera. Los clones asintieron, impresionados. Era un plan riguroso, científico y travieso. Selene estiró los brazos, motivada. Muy bien. Preparad el Pocket, buscad macetas, y traed flores frescas. Vamos a averiguar si puedo crear un mini sol artificial dentro de mi dimensión. Porque si funcionaba, no solo tendría la base de su futura cura para licántropos. Tendría control del tiempo y del clima para toda poción fotomágica que se le ocurriera. Y eso, para una Snape, era poder puro. Selene chasqueó suavemente los dedos, y su elfo Umbra apareció en medio de un leve remolino de sombras, vestido con su impecable traje rojo de botones dorados. ¿En qué puedo servirle, mi señora?, preguntó con una inclinación. Necesito girasoles en perfecto estado, con tierra intacta para trasplante. Ni una raíz dañada, ordenó Selene. Umbra no hizo preguntas, como era su costumbre. Se desvaneció y regresó apenas unos segundos después cargado con un racimo de plantas robustas, brillantes, aún cubiertas por el rocío de su lugar de origen. Selene las examinó con ojo clínico, cada tallo recto, cada hoja firme. Cuando terminó de trasplantarlos en grandes macetas encantadas, dijo: ponlas donde todavía sea de noche y el cielo esté despejado. Nada de nubes. Umbra asintió y desapareció con las macetas una por una, llevándolas a algún punto remoto del mundo. Selene sabía que necesitaba esas plantas expuestas a distintos momentos solares para las pruebas que pretendía realizar más tarde. Con eso resuelto, regresó a sus estudios. La tarde en Hogwarts avanzaba lentamente hacia el atardecer cuando un clon de agua, una figura translúcida con sus facciones, emergió desde un charco en el suelo de su laboratorio. Hermione Granger irá a ver a Gilderoy Lockhart, maestra,
anunció con voz ondulante. Selene cerró los ojos y respiró hondo. Ni siquiera en fin de semana descansa ese hombre, murmuró. El clon se disipó con un suave chapoteo. Mientras se ponía en pie, un recuerdo absurdo cruzó su mente. Alguna vez había leído sobre un antiguo monarca en Medio Oriente que tenía 1000 esposas o algo así, y para que cada una al menos tuviera un encuentro amoroso, por así decirlo, con él al año, cada día debía de estar con 3. Selene rodó los ojos. Ridículo, se dijo a sí misma. Un ministro incompetente da más problemas que 1000 esposas. Dejó atrás el pensamiento y tomó su capa. Si Hermione iba rumbo al despacho de Lockhart, más valía asegurarse de que el profesor no estuviera intentando impresionar a la niña con alguna de sus hazañas ajustadas. Selene salió del laboratorio con paso firme. Y mientras el sol se ocultaba sobre las torres del castillo, supo que su día aún no había terminado. Cuando Selene llegó, ya podía sentirlo, Gilderoy Lockhart feliz y a meterlo otra vez dentro de una ilusión, pero algo era distinto. Era como si la fantasía lo fortaleciera, como si un extraño entusiasmo le estuviera inflando el ego a niveles peligrosos. Enardecido, murmuró Selene, frunciendo el ceño. ¿Cómo la superfuerza ganada bajo hipnosis? El comportamiento de Lockhart dentro de la ilusión sugería una especie de retroalimentación. Cuanto más convencido estaba de su falso triunfo, más resistente se volvía a la ilusión que le atrapaba. Selene decidió que era hora de sacarlo del juego por ese día. Pero antes debía ocuparse de Hermione. La joven Granger no era como las demás chicas. Su mente brillaba, estructurada, ordenada, difícil de manipular incluso para alguien con el nivel de Selene. De forma casual debía dedicarle algo más de trabajo. Hermione no era una amenaza, pero sí un rompecabezas más complejo. Durante varios minutos, la conversación entre ellas fluyó como si simplemente estuvieran tomando el té. Hermione, sin saberlo, navegaba entre respuestas inducidas y sus propios pensamientos lógicos, una mezcla curiosa que Selene encontraba fascinante y un poco agotadora. Mientras tanto, Lockhart seguía atrapado en su pequeña fantasía idealizada, acompañado de una Rosmerta y una Narcisa, las cuales tenían sus propias fantasías, creadas por su deseo. Cuando el tiempo terminó, Gilderoy emergió con una sonrisa soñadora y un brillo tonto en los ojos. Señorita Granger, su recuerdo, por favor, pidió con su tono habitual, creyéndose más encantador de lo que realmente era. Selene, a unos pasos detrás, rodó los ojos tan fuerte que casi le dolió. ¿Por qué no coleccionas esferas de agua, Gilderoy?, pensó para sí. Tienen miniaturas más bonitas que tus logros. Hermione ofreció el premio con un movimiento firme, pero lo que Lockhart recibió en realidad fue ropa interior de algodón blanco. Sencillo. Inútil. No le pareció la gran cosa, por supuesto. Selene deshizo silenciosamente los últimos restos de la ilusión mientras la niña se marchaba. Luego observó al profesor entrar a su habitación flotando en su propia vanidad, como siempre. Y cuando por fin llegó a sus aposentos, la Snape sintió como el peso del día caía sobre sus hombros. Demasiado trabajo. Demasiada energía gastada. Demasiadas ilusiones para un solo profesor, tan poca cosa. Se dejó caer en la cama con un suspiro profundo. Mañana, murmuró, cerrando los ojos. Mañana será más sencillo. Pero sabía que en Hogwarts, casi nunca lo era. El mañana realmente fue más sencillo, o mejor dicho, Selene lo volvió sencillo. Apenas despertó, delegó absolutamente todo. Clones de agua, clones de sombra, ustedes se encargan de las fórmulas y de la preparación. Yo hoy no pienso mover un dedo, ordenó, aún enterrada entre sus mantas. Los dos clones de sombra se miraron como si compartieran un sufrimiento silencioso y profesional. Los clones de agua simplemente suspiraron, resignados, y comenzaron a dividir tareas. Ellos existían para obedecer, aunque quisieran protestar a veces. Selene, por su parte, no había dormido nada el día anterior, y ahora se regodeaba en la maravillosa idea de que tenía un pocket donde podía descansar una semana entera si quería. Una semana completa, y afuera solo pasan unas horas. Ja ja ja, rió, muy satisfecha. Pero la risa se congeló cuando recibió el reporte de uno de sus clones.
Maestra Selene, ya informaron que la siguiente en la lista del profesor Lockhart es Luna Lovegood. Selene abrió los ojos completamente, como si le hubieran tirado un cubo de agua fría. ¿Luna? ¿Luna Lovegood? Repitió, poniéndose de pie de inmediato. Luna, esa niña extraña pero completamente inofensiva, dulce y amable que la trataba como si fueran amigas cercanas desde la primera vez que la vio. No. No iba a permitir que Lockhart siquiera se acercara a ella en esos términos. O sea que me tocará mi turno pronto, dijo con un tono que mezclaba ironía y amenaza. Había algo de destino burlón en todo aquello. De pronto, la idea de tomarse el día libre se transformó en un lujo que ya no podía darse. Era vital tener la pócima lista. No permitiría otra semana como la anterior, con Lockhart rondando y sus ilusiones fortaleciéndole por su estúpida confianza. La alternativa, bueno. Selene la consideró seriamente. Podría simplemente hacer que desaparezca. Y culpar a la maldición del puesto de defensa contra las artes oscuras. Y la verdad es que la idea no era mala. Sonaba casi poética. Pero si hacía eso, perdería su premio. Su recompensa. Su reconocimiento. Y aunque Selene podía hacer muchas cosas, no era alguien que soltara un premio tan fácilmente. Además, había varias chicas por las que ella sí sentía una simpatía real, Hermione, Luna, Daphne, Astoria, y un par más, y protegerlas se había convertido en una motivación adicional, más fuerte de lo que admitiría en voz alta. Suspiró, estirándose los dedos antes de volver a su espacio pocket. Está bien, dijo finalmente, ya entrando para trabajar sin descanso. Tendré esa poción lista antes de que Lockhart se atreva a sonreírle a Luna. Sus clones se pusieron a trabajar. Y Selene volvió a sumergirse en la cálida luz artificial y el tiempo acelerado de su mundo interno. Porque sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Llegada la tarde, o más bien la noche, porque Selene había perdido la noción del tiempo dentro del pocket, por fin tenía 3 candidatos de poción. 3 fórmulas muy prometedoras, refinadas al máximo posible considerando el plazo, los materiales florales y el apoyo de clones que se quejaban en silencio. Pero incluso con eso, antes de seguir, debía proteger a Luna. Y lo que ocurrió después fue algo que ni Selene esperaba. No fue solamente ver a Lockhart usando una bata de dormir tan ridícula que hacía que cualquier túnica estrafalaria de Albus Dumbledore pareciera ropa de oficina común y corriente. Era una cosa psicodélica, con volantes, bordada con su propio rostro repetido en patrón. Un crimen textil. Un pecado visual. No, lo realmente interesante fue que Luna no estaba siendo afectada por la ilusión de Selene. Ni un poco. Ni un suspiro. Ni un pestañeo sedado. Selene intensificó su intento lo más posible de manera segura pues no quería derretirle el cerebro a Luna. Nada. Ni siquiera logró que Luna inclinara la cabeza ligeramente. Esto es perturbador, murmuró Selene para sí. ¿Ella es inmune o está ignorándolo deliberadamente? Recordó la frase de M.C. Bucket. No puedes romper lo que ya está roto. Pero inmediatamente se sintió mal. Sonaba como si insultara a Luna. Y Luna, siendo Luna, notó la expresión en el rostro de Selene y la miró con una mezcla de preocupación genuina y esa mirada perdida pero perceptiva que solo ella tenía. Selene, ¿podrías explicarme? Preguntó con calma, como si no tuvieran enfrente a alguien que deseaba meterla en una ilusión. Selene respiró hondo. No quería tratarla como a una niña. Así que le explicó la verdad, de forma resumida pero directa. Gilderoy Lockhart no es un aventurero. Las hazañas de sus libros fueron realizadas por otros. Él les borró la memoria. Narcisa y Rosmerta son sus amantes solo porque usan un perfume mágico para manipularlas, y quiere hacer lo mismo con varias chicas de la escuela. Luna abrió los ojos con horror. Eso es espantoso. Dijo con una voz firme que pocas veces usaba. Tenemos que detenerlo. No podemos dejar que siga lastimando a nadie. Selene asintió. Le agradaba a esa Luna protectora. Esa Luna que, aunque dulce, sabía indignarse por las razones correctas. Tengo un plan,
explicó Selene, pero necesito pruebas. Si lo acusamos ahora, negará todo. Es un héroe para muchos. Tenemos que atraparlo de modo que no pueda refutar nada. Luna comprendió. Y aunque estaba incómoda con la idea, sabía que era necesario para que nadie más fuera manipulado. Cuando llegó el momento de que Lockhart pidiera su recuerdo de la velada, Luna apretó los labios con disgusto, pero extendió la mano y entregó unas bragas de satín perlado. Perfectamente nuevas. Perfectamente brillantes. Lockhart sonrió como si hubiera recibido un tesoro. Maravilloso, querida, dijo con esa voz empalagosa. Una contribución más a mis memorias. Selene mantuvo su ilusión activa para ocultar la expresión real de Luna. Una mezcla de asco, frustración y determinación absoluta. Pero Selene la veía. Y mentalmente, le dio un punto extra a Luna. Era una Lovegood, pero también era valiente. Y ahora tenían la pieza que faltaba para comenzar a cerrar la trampa sobre Lockhart. El lunes amaneció con ese aire gris de pesadez universal que solo el lunes sabe provocar. A nadie le gustaba, ni siquiera a Selene. Pero como decía el refrán, cuando hay trabajo que hacer, hay trabajo que hacer. La Snape ya se estaba levantando temprano, un sacrificio enorme para alguien cuya vida parecía girar cada vez más cerca del caos mágico, para ajustar los últimos detalles de su clon de sangre, la pieza más peligrosa y útil en todo su repertorio. Ese clonaría, literalmente, el trabajo sucio del plan. Apenas estaba acomodándose el cabello cuando... Toc, 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 toc. Golpes rápidos, insistentes. No como alguien con prisa. Más bien, como quien ensaya su entrada dramática. Selene suspiró. Solo una persona golpeaba así. Abrió la puerta. Y allí estaba él, resplandeciente como un anuncio viviente de sí mismo, túnicas lujosas, el cabello perfectamente peinado, y esa sonrisa que parecía tener hechizos propios. Buenos días, mi joven y brillante bruja. Declaró teatralmente Gilderoy. Yo soy Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín, de tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras, y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Corazón de Bruja, y te traigo un obsequio. Selene parpadeó. No tanto por la presentación, ya se sabía el discurso de memoria, sino por la caja de chocolates que él sostenía, envuelta en papel dorado y con un lazo absurdamente grande. ¿Qué demonios está tramando?, pensó Selene. Lockhart abrió la caja, tomó un chocolate y se lo comió él mismo con gesto exagerado. Totalmente deliciosos, querida, dijo con voz melosa. La Snape arqueó una ceja. El gesto fue tan calculado que solo logró hacerla más sospechosa, pero, precisamente por eso, lo observó con atención. Nada parecía pasar. No se retorcía, no se desplomaba, no daba señales de veneno o poción evidente. Bien. Con cautela tomó un chocolate y lo probó. En cuanto tocó su estómago, sintió algo. Un calorcito extraño. Un hormigueo molesto. Como si alguien le soplara chispas en el abdomen. Selene apretó la mandíbula. Eso no era normal. Tuvo que recitar mentalmente un mantra muy simple para no cometer un asesinato en primera hora del lunes. No lo mates aún. No lo mates aún. No. Lo mates. Aún. Porque lo que sea que le había dado no funcionaba como Lockhart quería, la Snape tenía demasiada resistencia, demasiada magia propia, pero sí era suficiente para ser irritante, como si le hubiera dado un afrodisíaco suave, una tontería barata para impresionarla o ablandarla. Lo que consiguió fue otro tipo de reacción. Selene decidió que Lockhart sería historia. Pronto. Muy pronto. Y ese chocolate había sellado su destino. Selene alzó la vista con esa serenidad peligrosa que solo surge cuando la rabia ha pasado el punto de ebullición y se ha convertido en hielo. Y entonces, activó su Sharingan. El mundo cambió al instante, los contornos se afilaron, la luz pareció detenerse, y las emociones y pensamientos superficiales de Lockhart se desplegaron como un libro mal escrito.
Lo primero que vio fueron sus fantasías habituales, casi un carrusel patético de mujeres atractivas, chicas lindas y poses heroicas con escenas más sucias. Típico. Pero entre esa nube rosada de egocentrismo encontró algo útil. Gilderoy había descubierto gracias a una admiradora que Lily Evans trabajaba como asistente para Horace Slughorn, y Lockhart, que jamás desaprovechaba un hilo por más delgado que fuera, había enviado una carta, cordialmente encantadora, impregnada con su perfume, haciéndose pasar por un conocido de Lily. Y ahora. La escena mental apareció nítida. Gilderoy Lockhart esperaba encontrarse con ella en las 3 escobas luego de terminar de jugar con Selene. Una cita. Un escenario perfecto para manipular. Un plan que él creía brillante, lleno de posibilidades románticas y autopromocionales. Selene apagó lentamente su Sharingan. El mantra ya no funcionaba. Contar hasta 10 tampoco. La respiración profunda, menos. Pero la pura fuerza de voluntad, esa que heredó de Severus, ese temple oscuro, finamente afilado por años de injusticias, fue suficiente para poner en su rostro una sonrisa radiante. Tan radiante que Lockhart creyó que su truco del chocolate había sido un éxito. Con gusto lo acompañaré, señor profesor, dijo Selene con una dulzura tan falsa que hasta las flores del pasillo debieron estremecerse. Lockhart brilló como si hubiera ganado otro premio a la sonrisa más encantadora. Selene, internamente. Perfecto. Donde planeabas seducir, te atraparé. Donde pensabas manipular, te hundiré. Donde buscabas una conquista, pondré tu ruina. Porque no había mejor manera de destruir al presumido profesor que usar exactamente su plan, su escenario y su ego, en su contra. Y las 3 escobas sería el primer movimiento de esa partida. Selene avanzaba por los pasillos de Hogwarts con Gilderoy demasiado cerca, tanto que parecía que él intentaba caminar dentro de su burbuja personal. La Snape no se apartó, parte del plan era dejar que todos vieran exactamente eso. Y lo vieron. Las miradas del alumnado femenino. Las chicas de Hogwarts tenían una habilidad legendaria. Scan completo, inmediato y sin fallos. Todas notaron que Selene no llevaba el uniforme reglamentario, que no era indecorado, pero tampoco, apropiadamente académico, que la tela se ajustaba donde debía y flotaba donde debía, que Gilderoy Lockhart caminaba como si hubiera ganado la lotería. Hubo susurros entre grupos, incluso entre casas rivales. Selene y Lockhart. ¿Pero por qué va así vestida? ¿Qué está pasando? Hasta Hagrid, que apenas levantaba la vista del suelo cuando la ropa femenina se volvía confusa, se puso rojo como una remolacha y murmuró: Merlín nos cuide. Perfecto. Más testigos, más murmullos. Más caída para el profesor. Llegaba a las 3 escobas. Al entrar, el olor familiar a mantequilla de cerveza y madera vieja los recibió. Selene caminó como si aquella fuera su casa, Lockhart como si posara para un retrato. Y allí, en una mesa privada, estaba Lily Evans. El perfume admiración que Gilderoy le había enviado aún obraba su efecto, pero verlo llegar con su hija y, peor aún, ver cómo vestía Selene, provocó un temblor en su voluntad. La ilusión emocional flaqueó. Lily entrecerró los ojos, confusa, dolida y alerta a la vez. Su mente era un torbellino. ¿Por qué Selene anda con este charlatán? ¿Por qué viste así? ¿Qué significa esta reunión? Selene lo notó todo en segundos. Su madre no estaba atrapada por completo, el perfume estaba debilitándose por el choque emocional. Perfecto. Ese momento de duda podía convertirse en una fisura. Y toda fisura es útil. Lockhart, mientras tanto, sonreía con tanta confianza que parecía ignorar que se estaba acercando a la tumba de su reputación. Lily, querida. Saludó con voz de terciopelo falso. Espero no haberte hecho esperar. Quería traer una compañía encantadora. Lily tragó saliva. Selene le devolvió el saludo con una inclinación de cabeza y una sonrisa inocente, pero sus ojos decían otra cosa. Tranquila, mamá. Hoy terminamos con él. Lockhart se sentó entre ambas, creyéndose protagonista de una novela romántica.
No sabía que estaba entrando en la trampa de 3 mujeres inteligentes. Una hija con un plan. Una bruja que empezaba a recuperar claridad mental. Y Rosmerta detrás de la barra, evaluándolo como si fuera un Mimbulus Mimbletonia a punto de explotar. Selene respiró hondo. Era hora de empezar la obra, y el protagonista ni sabía que ya estaba en el tercer acto. La reunión en las 3 escobas se transformó en un pequeño espectáculo público, aunque la mayoría no entendía lo que veía, solo que algo no estaba bien. La mesa más observada de Hogsmeade. La imagen era surrealista. Gilderoy Lockhart, héroe de portada, autor de bestsellers, sonriendo como si estuviera en una sesión fotográfica. Selene Snape, la misma Slytherin que había hecho temblar a la familia Malfoy, abrazada a él con gesto perfectamente calculado. Rosmerta, la dueña del local, sentada a su lado agarrada de uno de sus brazos. Narcisa Malfoy, bella y elegante, también pegada a Gilderoy como si fuera su esposo. Parecía una pintura barroca donde todos los personajes se derretían sobre un solo hombre. Y la gente miraba. Miraba demasiado. Ni una sola persona en la sala podía ignorar aquello. Los cuchicheos corrían como pólvora. ¿Es esa la arruinó a Lucius? ¿Por qué Lockhart trae 3 mujeres encima? ¿Eso no es la madre de Draco Malfoy? Selene Wood no era menor de edad. ¿Qué está pasando aquí? Exactamente como Selene quería. Mientras Gilderoy las dirigía a todas a un cuarto. Los clones, los verdaderos fotógrafos invisibles. 2 clones de agua y un clon de sombra estaban repartidos entre la barra, la esquina del cuarto de escobas, el pasillo del piso superior. Todos grabando, almacenando, y preparando memorias exactas para enviar al ministerio bajo la etiqueta. Preocupación anónima sobre conducta inapropiada de un profesor. Selene ya sabía el destino perfecto. Dolores Jane Umbridge, que detestaba a Albus porque siempre se negaba a que el ministerio interviniera en Hogwarts. Iba a ser un incendio político. Dentro del cuarto, el sacrificio necesario. Mientras la atención del público era un mar de murmullos, dentro del cuarto privado de las 3 escobas la escena era distinta. Gilderoy, bajo el control mental suavizado por la ilusión de Selene, creía que estaba protagonizando una de sus propias novelas. Él no sabía que cada uno de sus movimientos era una cuerda que lo ataba más a su caída. Narcisa y Rosmerta, bajo el perfume que las manipulaba, actuaban una escena que Selene ya había visto varias veces. Todo avanzaba como debía para dejar pruebas físicas, visuales y mágicas de la conducta del profesor. Pero lo más incómodo era la parte de Selene. Sentada, fingiendo sumisión, sabiendo que debía actuar un papel. Y de pronto. ¡Clic! El cinturón de Lockhart cayó en su hombro. Ese golpe no le dolió tanto como la simple idea del hombre. Lo soportó. Porque era preferible 10, 20 golpes de cuero que permitirle a Gilderoy un segundo de intimidad genuina. Y porque iba a usar cada una de esas marcas para hundirlo. Más profundamente de lo que él jamás imaginó. Esto es por las chicas que no pudieron protegerse antes. Pensó mientras otro azote caía en la piel que había reforzado con un hechizo discreto. Pero mantuvo su expresión perfecta. Frágil, temblorosa, exactamente lo que el ministerio interpretaría como víctima manipulada por un adulto. Un plan que solo necesitaba un empujón más. Fuera del cuarto, los clones preparaban. Fechas, testimonios, recuerdos visuales, huellas mágicas alteradas para señalar la varita de Lockhart y la narrativa oficial que llegaría primero a Madame Bones en el ministerio. Dentro del cuarto, Selene terminaba la actuación que daría la prueba definitiva. Ella sabía que estaba en el último tramo. Lockhart ni sospechaba que ese día, ese instante, era el inicio del fin de su brillante carrera. Cuando salieron del cuarto en las 3 escobas, el ambiente ya no era el mismo. Las miradas y el rumor que nace. Las conversaciones se apagaron a medias, como si alguien hubiera bajado el volumen del lugar. Las miradas eran abiertas, directas, sin disimulo. Algunos fingían beber. Otros ni siquiera lo intentaban. ¿Ahí salen? ¿Estaban juntos todo ese tiempo? ¿Eso no está bien?
Selene caminaba con paso firme, con la expresión cuidadosamente controlada, ni orgullosa, ni avergonzada, neutral. Lockhart, en cambio, sonreía como si nada hubiera pasado, saludando incluso a algunos presentes, creyendo que todo reforzaba su imagen. Pero ya no era admiración lo que flotaba en el aire. Era duda. Y la duda era el primer paso para destruir una reputación. Mientras tanto, sin que nadie lo notara, los clones de Selene ya estaban en acción. Entre la multitud, en rincones discretos, comenzaron a enviar recuerdos cuidadosamente seleccionados. Pero no a cualquiera. Selene eligió con precisión. Dolores Jane Umbridge. La pieza adecuada en el ministerio. En el ministerio, la secretaria del ministro revisaba documentos con una expresión de aburrimiento, hasta que vio el paquete. Conducta inapropiada entre profesor y alumna de Hogwarts. Sus ojos brillaron. Lo abrió. Y lo que vio, la hizo sonreír lentamente. No era solo un escándalo. Era una oportunidad. Selene Good, murmuró, saboreando el nombre. ¿Así que eres tú? En su mente, la historia ya estaba escrita. Una estudiante ambiciosa, una relación impropia, un profesor famoso involucrado. Perfecto para intervenir. Perfecto para ganar influencia. Además, no pasaría por Amelia Bones. Umbridge sabía bien que Bones tenía buena relación con esa chica por asuntos financieros recientes. No. Esto debía manejarse por otra vía. Y así lo hizo. Esa misma noche, los rumores ya habían llegado antes que la verdad. En los pasillos de Hogwarts se susurraba. Selene y Lockhart. Dicen que estuvieron juntos horas. No es la primera vez. Cuando llegó la hora de la cena, el gran comedor estaba cargado de tensión. Los estudiantes miraban de reojo. Los profesores intercambiaban gestos discretos. Y entonces, las puertas se abrieron. Dolores Umbridge entró con paso firme, sonrisa tensa y un documento en mano. No pidió permiso. No anunció cortesías. He venido con una orden del ministerio, declaró con voz aguda. Necesito interrogar a la estudiante Selene Good. El silencio cayó como una losa. Selene avanzó hacia el centro del gran comedor sin apresurarse. Su mirada recorrió brevemente a los presentes. Luna, atenta. Harry, confundido. Severus, rígido como piedra. Umbridge no perdió tiempo. Tenemos testimonios y recuerdos, dijo con tono afilado, que indican una conducta inapropiada entre usted y el profesor Gilderoy Lockhart. No puede negarlo. Una pausa. Todas las miradas sobre Selene. Y entonces, con total calma, respondió. Sí, el profesor Lockhart me quiere como amante. Un murmullo explotó en la sala. La sonrisa de Umbridge creció, triunfante. Pero Selene no había terminado. Quiere usarme, como usa a Narcisa, como usa a Rosmerta, continuó. Ambas están bajo la influencia de un perfume mágico. Y no solo ellas, también ha puesto su atención en otras estudiantes, Hermione, Luna, Padma, Pansy, Daphne. La sonrisa de Umbridge titubeó. Eso no estaba en el guión. ¿Pruebas? Exigió rápidamente. Selene alzó una pequeña botella de vidrio. Aquí. La destapó. El contenido, recuerdos cuidadosamente manipulados, se expandió en el aire como una niebla brillante. Y así la caída comienza. Todos vieron. Pero no vieron lo que ocurrió en el cuarto. Vieron algo peor. Las fantasías más oscuras de Gilderoy Lockhart. Deseos, intenciones, pensamientos que jamás debieron salir de su mente. El gran comedor quedó en silencio absoluto. Y en ese instante, las puertas se abrieron nuevamente. Gilderoy Lockhart entró, aún con esa postura confiada. Pero al ver la escena, al ver sus propios pensamientos expuestos ante toda Hogwarts, su sonrisa, aquella sonrisa premiada 5 veces, desapareció. Dolores Umbridge tomó la palabra con voz empalagosa.
Señor Lockhart, algo que confesar. Dijo con un tono que casi chorreaba miel venenosa. Lockhart abrió la boca, pero Selene la interrumpió. Umbridge parpadeó, desconcertada por el control absoluto que tenía la chica. Selene siguió. La acusación era que yo era su amante. Eso nunca existió. Dolores Umbridge, cuya expresión había cambiado del júbilo a una alarma muy mal disimulada, giró lentamente la cabeza hacia Lockhart. Gilderoy, ¿qué tiene que decir al respecto? Preguntó con su voz más fría, la que usaba justo antes de arruinarle la vida a alguien. Lockhart rió nervioso. Una carcajada fina, artificial, temblorosa. Yo nunca, jamás, usaría magia así. Todo esto es un complot. Un engaño. Obviamente alguien manipuló esos recuerdos. Pero en ese instante, otro recuerdo emergió del frasco, Lockhart frente a un espejo, practicando poses sensuales, consigo mismo. El salón estalló en carcajadas. Incluso algunos profesores no pudieron contenerse. McGonagall ocultó la boca con una mano. Flitwick cayó sentado en su silla riéndose, rojo como una remolacha. Snape no rió, por supuesto, pero una ceja suya se arqueó con regocijo asesino. Selene cruzó los brazos. ¿También fue manipulado eso, profesor? Lockhart tragó saliva. Es una ilusión. Un maleficio. Algo falsificado. Yo jamás. En ese caso, intervino Selene, no tendrá problema en que el Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica revise su equipaje, su oficina y sus efectos personales en busca de ese perfume adulterado. Las piernas de Lockhart casi cedieron. Umbridge cerró el puño. Era obvio que ese caso dejaría una marca. Una grande. La clase de mancha que subía escalas en el ministerio. Pero entonces Selene añadió, con una sonrisa helada. Y por supuesto, usted, señora Umbridge, tendrá que explicar por qué intentó detener la investigación interna de Amelia Bones para hacer un espectáculo público conmigo en Hogwarts, en vez de presentar la evidencia a quienes corresponde. El rostro rosado de Dolores tomó un tono grisáceo. Perdone. Amelia Bones ya estaba al tanto. Yo misma le envié los informes. Selene la miró con tranquilidad absoluta. Pero usted llegó antes que ella. Curioso, ¿no? Umbridge abrió y cerró la boca como un sapo. Lockhart aprovechó el caos para intentar una retirada discreta. Selene extendió una mano. Profesor Lockhart, dijo con voz suave. No se vaya. Lockhart no esperó a escuchar gritos. Apenas pudo, corrió. No caminó, no trotó, corrió como si lo persiguiera un dragón húngaro. El gran comedor estalló en confusión. Snape no dudó un solo segundo. Su túnica negra se levantó con el movimiento, casi como alas oscuras, mientras salía del salón tras Lockhart. Cobarde, susurró entre dientes, con una furia fría y controlada. Lockhart corría por los pasillos, tropezando contra columnas, resbalando en su propia capa. Snape, en cambio, avanzaba silencioso, rápido y mortal, un depredador siguiendo a su presa. En medio del caos, Selene aprovechó la conmoción general. No usó magia, ni ilusiones, ni sombras. Simplemente se movió. Paso firme, dirección calculada, bordeando grupos que discutían, confundidos, inquietos. Desapareció del radar de todos, salvo de uno. Harry se levantó de golpe al verla salir. Selene. Quiso ir tras ella. Pero antes de dar 2 pasos, algo lo frenó. Hermione. Ella estaba sentada, temblorosa, sosteniendo su propia cabeza con ambas manos. Intento recordar, pero, murmuró, con la voz quebrada. Hubo reuniones privadas, habló de práctica avanzada, pero no sé qué pasó. No puedo recordarlo. Y Hermione no era la única, otras chicas mostraban la misma expresión desorientada. Padma. Daphne. Pansy. Ginny. Todas luchando contra huecos en la memoria. Harry sintió un nudo en el estómago. Draco Malfoy estaba blanco como la nieve.
Su mirada perdida. Su respiración corta. Mi madre, ¿por qué? Repetía sin procesar lo visto. Pansy lo abrazaba, intentando calmarlo, hasta que algo hizo clic en su mente. Recordó su propia reunión con Lockhart. Su sesión especial. Su perfume. Y entonces, de pronto. Draco. Draco, yo también estuve sola con él. Y no recuerdo nada. Gritó con histeria. Draco levantó la vista, horrorizado. Pansy comenzó a jadear y a retroceder como si le faltara el aire. Luna estaba completamente serena. No confundida. No traumatizada. No afectada. Solo observaba con su típica calma distante. Selene había hablado con ella antes, lo suficiente para que supiera distinguir la ilusión de la realidad. Y Luna, fiel a sus costumbres, decidió guardar silencio. Esperaré a que Selene me diga qué contar, murmuró, acariciando distraídamente a un pequeño Snorkak invisible. En ese preciso momento, cuando la tensión era insoportable, las puertas del gran comedor estallaron hacia adentro. Entró Amelia Bone seguida de 6 aurores armados y serios. ¿Dónde está Gilderoy Lockhart? Tronó. Sus ojos recorrieron la sala, y se toparon con Dolores Umbridge, que ya se estaba acomodando la túnica para recibir méritos. Oh, Amelia, querida, dijo Umbridge con su voz melosa, afortunadamente llegaste. Yo descubrí Todd. Pero Amelia ni siquiera la dejó terminar. Su expresión se oscureció. Dolores. ¿Qué estás haciendo aquí sin notificar a mi departamento? Yo solo. Y además enviando agentes sin reportarlo, en un colegio, en una situación en investigación. Eso es una violación directa del protocolo del Wisengamot. Umbridge palideció. Los aurores la miraron con una mezcla de desdén y aburrimiento profesional. Amelia alzó la mano, ordenando silencio en la sala. Primero, atrapen a Lockhart. Segundo, quiero un control médico y mágico completo de todas las estudiantes afectadas. Tercero, Dolores, tú y yo tendremos una larga conversación sobre abuso de autoridad. El silencio fue absoluto. Harry tragó saliva. Hermione se aferró a su brazo. Pansy se desplomó en un banco. Luna miró el techo. ¿Y Selene? Selene ya no estaba allí. Pero el caos que dejaba atrás acababa de empezar. Lockhart corrió sin ver a dónde iba, con la respiración entrecortada, guiado solo por el pánico puro. Su vida entera, sus libros, sus sonrisas premiadas, sus historias inventadas, jamás lo habían preparado para estar realmente en peligro. Y mucho menos para correr en la oscuridad del bosque prohibido. Un héroe de papel, en territorio real. Gilderoy, en su desesperación, no miraba el suelo. No vio las raíces gruesas como serpientes dormidas. No vio los troncos retorcidos que parecían garras. No vio la pendiente oculta. Solo se escuchó su propio grito. ¡Ah! Rodó cuesta abajo, golpeándose las piernas, la espalda, los brazos, hasta que terminó de cara contra el barro húmedo. Quiso incorporarse, pero algo crujió en su muñeca, y chilló de dolor. No. 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 Esto no puede estar pasando, jadeó. Fue entonces cuando la luz de la luna reveló una figura pálida flotando sobre él. Al principio creyó que era un espectro. Un fantasma vengativo. Una criatura sin rostro. Pero luego, reconoció esa silueta. Ese cabello negro. Esas túnicas como alas oscuras. Severus Snape. Con los ojos inyectados de sangre. Con la expresión más fría y asesina que Lockhart había visto en su vida. Y entonces Snape cayó sobre él, como un ave rapaz descendiendo sobre un conejo. Los gritos que despertaron al bosque. Los chillidos de Lockhart atravesaron la oscuridad como cuchillas. ¡Ah! No, no, profesor Snape. Mis manos. Mis manos. Otro aullido inhumano. La luna se estremeció. Los árboles temblaron.
El bosque entero pareció escuchar. Y dos figuras emergieron entre la maleza, iluminadas por la luz plateada. Magorian y Vanye, líderes de los centauros. Arqueros natos, guardianes de la espesura. Y, sobre todo, enemigos constantes de los humanos. Vanye frunció el ceño al escuchar los gritos. Magorian, ¿oíste eso? Es un mago, respondió Magorian con desprecio profundo. Y uno, llorando. Vanye tensó su arco, irritado. Siempre traen problemas a este bosque. Todos. Incluso Firenze con sus tonterías de coexistencia. Otro grito rasgó la noche. Los centauros caminaron hacia el origen del sonido, sus cascos golpeando la tierra húmeda. Se detuvieron al ver la escena. Lockhart en el suelo, retorciéndose como un gusano herido. Y Snape encima de él, con una mirada que incluso a un centauro le pareció peligrosa. Vanye habló primero. Magorian, ¿intervenimos? Magorian evaluó a Snape. Vio el aura sombría. La magia hirviente alrededor. El control absoluto. Y dijo: solo si intenta matar al otro. No es asunto nuestro si un mago corrige a un estúpido. Vanye asintió. Sería una lástima evitar que la naturaleza haga su trabajo. Los dos observaron desde la oscuridad sin intervenir. Mientras los gritos seguían. Y Snape, sin prisa y sin piedad, saldaba cuentas a su manera. Los centauros apenas habían compartido unas palabras cuando el silencio del bosque se rompió por un crack seco. Aparecieron varios aurores. Y no eran pocos. Su luz azulada iluminó la escena, Snape sobre Lockhart, Lockhart temblando como gelatina rota, y los centauros observando con visible fastidio. Profesor Snape, deténgase. Gritó el auror Daulis mientras otros conjuraban barreras para separarlos. Snape no quería soltar a Lockhart, pero tampoco deseaba lastimar a los aurores. Aún así, hizo falta 3 de ellos para contenerlo sin herirlo. El jefe del escuadrón habló con tensión contenida. Profesor, nosotros nos encargaremos del prisionero. Usted debe retirarse y atender a sus alumnos. Como jefe de casa, su presencia es necesaria. Snape inhaló profundamente, los ojos aún encendidos por la furia. Pero la mención de sus alumnos, le hizo recordar a Selene, logró que aflojara los puños. Un último vistazo de odio puro hacia Gilderoy. Y desapareció entre las sombras del bosque con un pop. Los centauros, al verlo irse, bufaron. Si todos los magos pelearan así, tendríamos menos problemas, murmuró Vanye. O más distracciones interesantes, respondió Magorian con desdén, volviendo a internarse en la espesura. Mientras eso ocurría, Selene ya se había escurrido lejos del bullicio del castillo. La conmoción, el plan ejecutado, la actuación en el gran comedor, y el espectáculo, con Lockhart, la habían dejado agotada. Demasiado agotada. Así que decidió ir a la enfermería, donde la oscuridad y el silencio prometían paz. Entró sin ser vista, se quitó los zapatos, se dejó caer en una cama vacía. Y apenas su cabeza tocó la almohada, cayó dormida. Minutos, solo minutos, duró su descanso. Porque la puerta se abrió de golpe. Papi, necesitamos estas camillas listas. Ordenó un auror. Madame Pomfrey entró apresurada, seguida por 2 aurores que traían a las estudiantes que habían asistido a clase privada, con Lockhart, Hermione, Padma, Pansy, Ginny, Daphne y Rosmerta, esta última tambaleante como sonámbula. A todas las habían llevado para marca de verificación gruesa revisar hechizos de influencia. Marca de verificación gruesa examinar perfumes o pócimas residuales. Marca de verificación gruesa evaluar daños mentales por compulsión mágica. Marca de verificación gruesa registrar marcas o señales físicas sospechosas. Pomfrey se congeló al ver un bulto bajo las sábanas. ¿Qué hace una niña dormida en mi enfermería sin supervisión? Selene abrió un ojo, vio a Hermione confundida, a Pansy temblando, a Ginny mordiéndose el labio y a Rosmerta con la mirada perdida. Y pensó: genial, no pude dormir ni 5 minutos. Con un suspiro,
Se incorporó. Estoy descansando, Madame Pomfrey. No me siento bien. Pero papi, que tenía el instinto de un sabueso, entrecerró los ojos. Oh, querida, no tienes idea de la noche larga que te espera. Esto apenas comienza. Selene lo sabía. Porque la caída de Lockhart había roto una presa. Y ahora todo el castillo, desde el ministerio hasta las casas de Hogwarts, iba a reclamar respuestas. Severus entró en la enfermería como una tormenta contenida, con la túnica aún mal ajustada y el ceño tan fruncido que incluso los aurores se apartaron un paso por puro instinto. Madame Pomfrey respiró hondo, preparada para contener un desastre, pero Selene, ya sentada en la camilla, levantó la mano. Yo declaro primero, dijo, sin titubear. Los aurores asintieron. Empezaron a registrar en un pergamino especialmente preparado para declaraciones bajo influencia mágica. El testimonio de Selene. Selene mantuvo la espalda recta, la expresión firme. Gilderoy Lockhart usa una colonia que me excitaba. Hubo un silencio tan bruto y repentino que hasta la enfermería pareció dejar de respirar. Un auror carraspeó fuerte, rojo como una remolacha. Pomfrey se quedó petrificada con una bandeja entre las manos. Hermione, que estaba examinándose los brazos, levantó la vista con horror. Pansy dejó escapar un «¿qué?» entre dientes. Selene continuó con absoluta calma. Es el término correcto. Podría decirlo de formas menos educadas, pero no hace falta. El perfume provoca deseo, necesidad de contacto, caricias, besarlo, e incluso te vuelve celosa de otras chicas. Otro auror tosió, uno de esos intentos torpes por cubrir vergüenza profesional. Si ese era el efecto, señorita Snape. ¿Cómo es que usted logró librarse de él? Selene se encogió de hombros. Porque hay algo en Gilderoy que naturalmente me produce repelencia. Repelencia. Musitó un auror. Asco, aclaró Selene. Simple y directo. Algunos alumnos en las camillas asintieron con debilidad. Incluso Ginny murmuró, sí, eso lo describe bastante bien. Entonces Selene añadió, casi como quien recuerda un detalle clínico. Además, en el orfanato una vez bebí accidentalmente un jugo al que alguien había echado algo parecido. Me puso en un estado mucho más fuerte. Lo de Gilderoy es más leve en comparación. Los aurores se miraron entre sí. Había lástima, y también desconcierto, ¿qué clase de infancia era esa? Incluso los chocolates con afrodisíaco que me dio esta mañana apenas me hicieron cosquillas, concluyó Selene. Fue entonces cuando Severus dio un paso hacia su hija. ¿Un paso lento? Un paso cargado de rabia helada. ¿Qué te dio esta mañana? Preguntó, con la voz tan baja que se sintió como un hechizo oscuro. Chocolates con afrodisíaco, repitió Selene, tranquila. Y también se los dio a Lily Evans. Deberían traerla para tratarla y para que testifique. El mundo se congeló. Severus se quedó rígido. Sus ojos se abrieron con tal intensidad que incluso los aurores dieron un respingo. La mezcla de furia, terror y protección paternal se estampó en su rostro como fuego vivo. Ah. ¿Lily? Logró pronunciar, la mandíbula tensa. Selene inclinó la cabeza. Sí. Está bajo el mismo perfume que usó con Rosmerta y Narcisa. Si quieren pruebas completas, deben traerla ahora. Los aurores intercambiaron miradas. El jefe del escuadrón dio una orden seca. Traigan a Lily Evans inmediatamente. Y manden un informe al Departamento de Artefactos y Sustancias Reguladas, añadió otro. Severus no esperó. Dio media vuelta. Su túnica voló detrás de él mientras salía de la enfermería con un único pensamiento. Si Gilderoy Lockhart tocó a Lily, entonces el bosque prohibido habrá sido misericordioso con él. La enfermería quedó en silencio. Hasta que Hermione susurró. Creo que Lockhart está en problemas. Y Pansy añadió temblando. No. Lockhart ya murió.
Solo falta que nos avisen dónde dejar las flores. El hospital San Mungo estaba desbordado aquella noche. Los aurores iban y venían, enfermeras corrían con bandejas de pociones, y 3 pisos más arriba, en la sala de tratamientos para alteraciones mentales causadas por magia, Lily Evans se desmoronaba. La pelirroja estaba rodeada por sanadores cuando la poción que alteraba su mente comenzó a disiparse. Primero vinieron recuerdos fragmentados. Luego imágenes completas. Y finalmente, la verdad. ¿Qué fue lo que hice?, gritó, llevándose las manos al rostro, el cabello rojo desordenado, lágrimas cayendo sin control. ¿Qué le hice a mi hija? ¿Qué estaba haciendo con él? Los sanadores intentaban tranquilizarla y otro se preguntaba, ¿qué hija? Su mente aún debe estar confundida, dijo otro. Señora Evans, ¿estaba bajo una poción de manipulación olfativa? No fue culpa suya, por favor cálmese. Necesita descansar. Pero Lily solo temblaba violentamente al recordar. Selene en el suelo. El sonido del cinturón. Rosmerta riendo sin control. Narcisa rendida a los brazos de Lockhart. Y ella misma, participando. Soy su madre. Sollozó Lily. ¿Cómo pude? ¿Qué clase de monstruo? Los sanadores tuvieron que sujetarla suavemente y administrarle un calmante de serenidad mayor. Aún así, la conciencia del horror seguía marcada en sus ojos. Mientras tanto, en el cuarto de al lado, Madame Rosmerta era tratada por un ataque de pánico severo. El aroma, no podía pensar, balbuceaba mientras apretaba las sábanas. Veía su sonrisa, pero no era mi mente. Había perdido completamente la compostura amable y encantadora que todos conocían en las 3 escobas. La enviaron a observación prolongada. Los aurores habían rastreado la posada donde Narcisa había estado con Lockhart. Habían encontrado perfume derramado en el piso. Huellas de lucha. Una ventana rota. Y ninguna señal de ella. No saldrá del país, sea quien sea que la esté ocultando, afirmó el jefe de aurores, aunque su tono dejaba claro que no estaban seguros. En Hogwarts, pruebas y desorden. Los aurores que registraron el despacho y las habitaciones privadas de Lockhart en Hogwarts se encontraron viales de su famoso perfume mágico, fragmentos de recuerdos aislados, frascos etiquetados como atractivo escénico número 7 lote experimental, ropa interior de estudiantes de varios cursos, anotaciones sobre sujetos más receptivos. Pruebas suficientes para hundirlo por 20 delitos diferentes. Y mientras todo esto se ordenaba, ya entrada la madrugada, una figura logró adentrarse en un pasillo secundario del castillo. Una palabra, querida, solo una palabra. Rita Skeeter apareció frente a Selene como un depredador color esmeralda. Sus uñas largas brillaron. Su pluma veloz vibró de emoción. Su sonrisa era puro veneno refinado. Señorita Selene Wood, dijo Rita con tono teatral, ¿qué se siente ser la protagonista del mayor escándalo educativo de la década? Y más importante aún, se inclinó peligrosamente cerca. ¿Qué le hizo realmente Gilderoy Lockhart? ¿Hasta dónde llegó? ¿Y cómo sobrevivió usted? La pluma Quickquotes tembló como si supiera que estaba ante oro puro. Selene respiró lentamente. Era la pregunta que decidiría todo. Su reputación. La caída de Lockhart. ¿Y quién controlaba la narrativa pública? Habla, querida, susurró Rita, los ojos brillando. El país entero quiere escuchar tu historia. La enfermería entera pareció contener el aliento. La noche no había terminado. Solo estaba empezando. Rita Skeeter había salido disparada del castillo como un dragón al que le hubieran dado gasolina en vez de agua. Para la mañana siguiente, toda la comunidad mágica conocía el titular. El héroe de papel, Lockhart, perfumes, alumnas y un director que no vio nada. Por Rita Skeeter. Y el nombre, Selene Wood, ya estaba por todo el país. Selene dio un testimonio sin adornos ni dramatismos. Cuando Rita se marchó, Amelia Bones y Albus Dumbledore casi al mismo tiempo hicieron la misma pregunta a Selene. ¿Por qué hablaste con ella?
Selene suspiró. Estaba cansada, despeinada, en ropa de enfermería, y al borde de colapsar por estrés. No fui a buscarla, respondió con toda la calma que pudo reunir. Ella ya estaba dentro del castillo. Y antes que quieran acusarme de ingenua, ¿cómo iba a salir corriendo? ¿A dónde? ¿Debajo de qué mesa? Albus, con su eterna expresión de preocupación bondadosa, frunció el ceño. Señorita Good, ¿Rita Skeeter puede causar mucho daño? Profesor, lo interrumpió Selene con el tono respetuoso más afilado que podía usar, el daño ya estaba hecho. Lockhart tenía víctimas, hay pruebas de eso, pociones ilegales y medio castillo lo vio salir de un cuarto conmigo y otras mujeres. Ella solo, lo publicó. Amelia Bones, que ya estaba molesta por otros motivos, cruzó los brazos. Lo que sí me preocupa, dijo con voz fría, es cómo Rita Skeeter pudo entrar a Hogwarts sin autorización. Selene alzó la mano como quien enumera errores básicos. Eso mismo pensé hace un rato. El año pasado un troll casi mata a Hermione. Este año Narcisa y Rosmerta entraban y salían del castillo como si fueran prefectas. Rita entró así nomás con algún truco. Entonces, ¿qué tan buenas son las barreras de protección del castillo? El silencio cayó como un hacha. Amelia giró la cabeza muy despacio hacia Dumbledore. Director, ¿me explica cómo es posible? Albus ajustó sus lentes. Las barreras nunca han fallado, Amelia. ¿Hogwarts es un lugar seguro? No lo parece, replicó Amelia con seriedad. Un troll, un depredador con placa de profesor, una periodista ilegal, 2 adultas manipuladas entrando y saliendo. Hogwarts está empezando a parecer una estación de tren, no una escuela protegida. Selene, desde la cama, añadió con un encogimiento de hombros. Y todo sin contar al monstruo que petrifica estudiantes. Pero supongo que eso también es baja prioridad, ¿no? Dumbledore cerró los ojos un instante. Aquello le dolió. Las consecuencias del artículo de Rita. Ese mismo día. El ministerio envió una delegación especial para inspeccionar Hogwarts. Amelia abrió una investigación formal sobre la seguridad del castillo. Padres de alumnos enviaron docenas de lechuzas furiosas. Varios miembros del Wizengamot exigieron explicaciones públicas, y los rumores sobre Selene y Lockhart se volvieron tendencia nacional. Selene estaba exhausta, pero no sorprendida. Era lo que ella había calculado. Lo que no calculó fue la cara que puso Albus cuando uno de los aurores, con voz totalmente formal, le dijo: Director, el ministerio solicita acceso completo a todas las barreras del castillo. Dumbledore pareció envejecer 10 años en 2 segundos. Y Selene, desde su cama, pensó: demasiado tarde para lamentarse. Ya empujaron la primera ficha del dominó. Mientras tanto Rita investigó los lugares donde Lockhart había tenido sus aventuras y esa investigación avanzó más rápido de lo que el ministerio esperaba. Ella recorrió cada país donde Lockhart afirmaba haber realizado sus hazañas heroicas, y en ninguno encontró evidencia sólida. Lo único consistente eran personas con daños de memoria, todas apareciendo justo después de la partida del mago, celebridad. Lo preocupante era que los sanadores coincidían. Esos daños no provenían de un obliviate estándar, sino de uno mal hecho, repetido y forzado, y rastros mágicos revelaron que la varita usada había sido la de Gildero y Lockhart. Un clavo más para su ataúd, murmuró Selene, satisfecha consigo misma al haberse asegurado de que cierta información extraoficial llegara a Rita. En el ministerio, el juicio se había vuelto un simple trámite. Su culpabilidad era un hecho, lo único que restaba era demostrar de manera irrefutable el método exacto que había usado para manipular a sus víctimas, ya fuera estudiantes o adultos. Selene propuso algo arriesgado. Realicen una demostración controlada del perfume y de la sustancia que altera la mente. Yo puedo participar y otras afectadas también. Severus casi se atraganta al escucharla. Lily se puso pálida. ¿Estás completamente loca?, exclamó Lily. Es peligroso, imprudente y completamente innecesario, gruñó Severus. Pero Amelia Bones veía otra cosa. Una prueba irrefutable que ningún abogado podría desestimar.
Finalmente se aceptó, con sanadores, aurores y maestros presentes. Cuando Selene inhaló la fragancia impregnada en la ropa de Lockhart, no se descontroló, pero sí mostró un cambio emocional evidente, una especie de fascinación instantánea. Lo suficientemente notorio para dejar claro que la sustancia alteraba el juicio. En pocas palabras abrazaba esas prendas como una enamorada quinceañera. Apenas se dio cuenta, Selene se dio 2 bofetadas fuertes en la mejilla, como quien despierta de un sueño incómodo. Con otras voluntarias, el efecto fue todavía más evidente: irritabilidad, apego irracional al objeto encantado y dificultad para obedecer órdenes simples. No había nada indecoroso, pero sí una pérdida clara de la autonomía mental, exactamente lo que Lockhart necesitaba para manipular. Digamos que se peleaban como perros callejeros hambrientos por un hueso con algo de carne cuando debían de devolver las prendas. No esperaba que la intensidad fuera tan alta, admitió Selene anotando mentalmente cada reacción. En la mesa lateral, una caja con chocolates impregnados con la sustancia secundaria llamó su atención. Selene tomó uno sin pensarlo y se lo llevó a la boca. «Selene, no comas eso», gritó Lily. La joven terminó de masticar, levantando una ceja. «No se preocupe. En mí los efectos son leves. Apenas me provoca ciertas cosquillas en la cabeza, como un hormigueo». Severus quiso replicar, pero ya estaba demasiado ocupado lanzándole a Amelia una mirada que decía: «Dígame que vamos a prohibir esto para siempre». Mientras unas voluntarias que no eran alumnas probaron el afrodisíaco y digamos que la Snape pensó que alguien debería de buscar un trapeador y un balde pronto, por favor demuestren control, no parecen profesionales. Amelia Bones, sin apartar la vista del pergamino donde registraba los resultados, murmuró: «Con esto, no hay defensa posible para Lockhart». Selene cruzó los brazos, satisfecha. Finalmente, todo el teatro de mentiras se estaba desmoronando. «El juicio será un trámite», dijo Amelia. Selene sonrió apenas. «Lo importante es que todos sepan la verdad, y que nunca vuelva a tener acceso a nadie vulnerable». La sala del juicio quedó en completo silencio cuando Gilderoy Lockhart, acorralado por pruebas, testigos y rastros mágicos innegables, decidió abrir la boca y cavar su propia tumba. «Todo esto es por celos», gritó, sacudiendo las manos como si aún estuviera en un escenario teatral. «Celos de mi fama, de mi talento, y de mi capacidad para elegir a mis asistentes. Usted, directora Bones», señaló con un dedo tembloroso e indignado, «está resentida porque prefería a su sobrina Susan para trabajar conmigo y no a usted». Era un comentario absurdo, fuera de la realidad y cargado de soberbia. La temperatura de la sala pareció bajar de golpe. Incluso los murmullos causados por la aparición de Narcisa Malfoy, recién capturada tras intentar torpemente liberar a Lockhart, se evaporaron. Los aurores la habían detenido sin dificultad al caer Gilderoy, el hechizo de manipulación que la mantenía bajo influencia había desaparecido, dejándola desorientada y sin resistencia. Selene dejó escapar un silbido lento y agudo. «Este sí que se hundió hasta el centro de la tierra», dijo, cruzándose de brazos. «Y pensar que yo creí que la defensa que me dio el buen director Albus había sido lo peor que escucharía en mi vida». Varios magos presentes reprimieron sonrisas nerviosas. Incluso algunos miembros del Wizengamot hicieron un leve movimiento de cejas, como si hubieran sido testigos de una tragicomedia inesperada. «¿Será que ahora va a alegar estar loco?», murmuró Selene, sin poder evitarlo. «O intentar decir que tiene alguna incapacidad mental de último minuto». Amelia Bones le dirigió una mirada firme, pero no molesta. Era la mirada de alguien que ya había visto docenas de criminales intentar ese truco. «No lo permitirá el Wizengamot», respondió Amelia, en voz lo bastante baja para que solo los cercanos la oyeran. «Y yo menos». El historial, los rastros mágicos y los testimonios eliminan cualquier intento de declararse incompetente. Entonces, Selene inclinó la cabeza. «Azkaban». «Azkaban», confirmó Amelia con gravedad. «Será su última morada». En el estrado, Lockhart seguía gritando algo sobre complots, envidias y malentendidos, propios de ser una celebridad, sin comprender que ya no importaba lo que dijera. Había firmado su sentencia con cada palabra arrogante, cada mentira derrumbada y cada víctima que, al recuperarse,
descubría lo que realmente les había hecho. La sala volvió a llenarse de murmullos, esta vez no por sorpresa, sino por la certeza colectiva de que el telón estaba cayendo. Y Gilderoy Lockhart, por primera vez en su vida, no tendría control sobre la historia. Ni fama. Ni aplausos. Ni escape. Solo la fría y silenciosa piedra de Azkaban esperándolo. La sala del Wizengamot estaba aún cargada de tensión cuando Amelia Bones ordenó un receso. El juicio de Lockhart no solo había revelado su corrupción y sus crímenes, sino que había levantado piedras que muchos preferían dejar intactas. Y debajo de esas piedras había cosas desagradables. 1. El libro de Narcissa. Narcissa Malfoy, aún aturdida tras recuperarse del hechizo de perfume, fue escoltada bajo vigilancia. Pero antes de que se la llevaran, una auror le informó que encontraron entre las pertenencias de Lockhart un libro que ella le dio, finamente encuadernado. Era un diario de pagos, fechas, lugares. Transacciones ocultas. Transferencias de Lucius Malfoy al ministro Cornelius Fudge, desde sobornos hasta donaciones privadas, sin registro oficial. Amelia apretó los labios. Esto basta para abrir una investigación formal contra el ministro, sentenció. Dumbledore desvió la mirada. 2. Las barreras de Hogwarts. Otro punto explosivo fue la declaración de Selene: la seguridad del colegio era una broma. Si Narcissa, Rosmerta y hasta Rita Skeeter podían entrar y salir sin que nadie las notara, algo estaba muy mal. Cuando se revisaron los registros mágicos, la verdad fue aún peor. Las barreras de Hogwarts estaban desestabilizadas desde hacía meses como mínimo. Y no por accidente. Faltaban rituales. Encantamientos sin renovar. Como si alguien simplemente hubiese dejado de hacerlo. Director Dumbledore, dijo Amelia Bones, con la voz dura. ¿Puede explicar por qué Hogwarts ha sido dejado prácticamente indefenso? Dumbledore abrió la boca. Luego la cerró. No respondió. Cuando Narcissa vio a Selene en el corredor, escoltada por 2 aurores, sus ojos azules se agrandaron. Había duda, miedo, pero también un destello de comprensión. La miró, luego miró a Severus, luego a Lily, que se había lanzado a abrazar a la pelinegra con fuerza protectora. No. Murmuró Narcissa, como si viera una verdad prohibida. Esa niña. Los ojos de Lily, el cabello de Severus. Y un gesto circunspecto que podía pertenecer a ambos. Narcissa retrocedió un paso. Selene se despidió, con espontaneidad típica suya. Señora Evans, no se preocupe. Soy fuerte, dijo, haciendo una pose de fisicoculturista que a Lily la dejó entre la risa y las lágrimas. Porque esa niña era suya. Y dolorosamente no podía admitirlo. Pero no soportaba verla sola. Selene, dijo Lily de pronto, impulsada por un instinto maternal que llevaba tiempo conteniendo. Yo quiero adoptarte. No está bien que estés sin familia. Selene se quedó con los ojos como platos. Dumbledore dio un paso al frente casi al instante. Eso no sería prudente, Lily. Lily giró la cabeza, sorprendida y molesta. ¿Perdón? Podría afectar a Harry, dijo Albus, evasivo. Introducir cambios en la dinámica familiar, no aconsejaría. Selene lo interrumpió con su espontaneidad habitual. ¿Y por qué no sería bueno? ¿Qué tengo, piojos? ¿O alguna maldición exótica? Preguntó, frunciendo el ceño. Creí que las niñas eran azúcar y arcoíris. No. Harry, a unos metros, abrió mucho los ojos, sin saber si reír o defenderla. Amelia Bones, con el expediente del juicio aún en la mano, se acercó despacio. Seria. Muy seria. Director Dumbledore, dijo, clavando sus ojos en los del anciano. ¿Por qué razón específica, legal o práctica una menor no puede ser adoptada por Lily Evans? Dumbledore abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su silencio fue más pesado que cualquier acusación. Selene ladeó la cabeza. ¿Y bien? Preguntó ella, con una mezcla de inocencia y desafío.
El director seguía en silencio. Y en el Wisengamot, en los pasillos, entre aurores y testigos. Todos estaban empezando a preguntarse lo mismo. ¿Qué estaba ocultando Albus Dumbledore? La prensa mágica ardía al amanecer. El Profeta, el Quisquilloso y hasta el Viejo Correo Mágico publicaron titulares que parecían competir entre sí para ver cuál era más explosivo. La caída del ministro Fudge. En enormes letras negras. Corrupción en el ministerio, Fudge recibía sobornos de Lucius Malfoy. El Wisengamot no pudo ocultarlo. No después del diario que Narcisa entregó involuntariamente y que Amelia Bones exhibió con una meticulosidad casi quirúrgica. Cornelius Fudge negaba todo, por supuesto, pero era inútil. Fechas, firmas, montos, intercambios de favores. Todo coincidía demasiado bien. Los rumores decían que su renuncia era inminente. Otros aseguraban que Amelia Bones asumiría el cargo interinamente. Y algunos más murmuraban que Dumbledore estaba muy inquieto. Lockhart, de autógrafos a Azkaban. La imagen de Gilderoy Lockhart llegando esposado a Azkaban se volvió portada. La condena fue tan rápida que parecía un trámite. Era difícil saber qué lo hundió más. El perfume ilegal, las alumnas manipuladas, los recuerdos alterados, los trofeos de ropa femenina, o su insulto final a Amelia Bones en pleno juicio. De cualquier forma, su destino ya estaba sellado. Azkaban, sin indultos, sin visitas, sin glamour. Pero no sería su único castigo. No cuando había familias de sangre pura exigiendo venganza. Y esas familias tenían bolsillos hondos y contactos peligrosos. Greengrass, Parkinson, Patil, Bulstrode, incluso los Bones. Entre murmullos se decía: si los dementores no lo devoran, lo harán sus acreedores. Selene Good, ahora Selene Evans. La noticia más dulce, aunque sorprendente para muchos, fue oficializada en El Profeta al mediodía. Lily Evans adopta a Selene Good, Hogwarts celebra la unión. No hubo oposición. Ni jueces dudosos. Ni objeciones escritas. Cuando Amelia Bones vio el expediente, simplemente dijo: ella lo necesita. Y tú también. Y así, con un sello mágico, Selene se convirtió legalmente en hija de Lily Evans. Harry no sabía si estar feliz, preocupado o confundido. Pero cuando Selene le sonrió con ese gesto travieso suyo y le dijo: ahora sí soy tu hermana completa, Patty. Harry se echó a reír y la abrazó como si siempre hubiera sido así. Severus, desde la esquina, solo observaba. Con una mezcla de orgullo, vulnerabilidad y alivio que rara vez se permitía mostrar. En verdad, él y Lily ya eran una familia, aunque el papeleo no lo dijera. En la madriguera el ambiente era muy distinto. Ginny estaba sentada con cara de «trágame tierra», mientras Mally hacía estallar, literalmente, cada libro de Lockhart sobre la mesa. ¡Boom! Como derroté al Avancée, desapareció en una nube lila. ¡Bam! Viaje con vampiros, ardió en humo perfumado. ¡Blam! El monstruo de los pantanos, explotó lanzando confeti rojo. En esta casa no quiero basura manipuladora. Gritó Mally, roja de indignación. Pero había una buena noticia. Las editoriales, para evitar quedar manchadas por el escándalo, ofrecieron reembolsar todo galleón gastado en la compra de los libros de Lockhart. Arthur no podía creerlo. Mally, querida, por primera vez en años, vamos a recuperar algo de dinero. Ginny solo murmuró: ojalá alguien explote mis recuerdos de este año también, pero pensó un momento y no todo era malo, como deseaba ver a Harry. La ira de las familias de sangre pura. Si bien Lockhart ya estaba en Azkaban, eso no significaba que estuviera a salvo. Los Malfoy, Parkinson, Greengrass, Patil, y otras familias cuyos nombres pesaban como plomo en la sociedad mágica, estaban furiosas. No solo por el daño a sus hijas, sino por el escándalo público, la vergüenza familiar, el riesgo reputacional. Con dinero suficiente, podían persuadir guardias, manipular turnos de vigilancia, facilitar encuentros inesperados en las celdas, o financiar pociones que podían filtrarse a través de los alimentos.
Selene, al enterarse, solo comentó con un encogimiento de hombros. Pobre Lockhart, espero que le guste dormir con los ojos abiertos. La gente rica es muy rencorosa. Un huracán político y mediático. Crecía. Hogwarts vibraba como si todo el castillo estuviera leyendo el mismo periódico al mismo tiempo. El Wizengamot estaba abarrotado. No por el juicio, eso ya estaba decidido, sino por lo que vendría después, la caída oficial del ministro Cornelius Fudge. Cuando Amelia Bones presentó los registros financieros, sobornos, favores ilegales y la conexión directa con Lucius Malfoy, varios miembros del Wizengamot se pusieron de pie sin siquiera pedir la palabra. Fudge intentó defenderse. ¿Esto es un complot organizado contra mí? ¿Yo solo? Pero fue interrumpido por la presidenta del Wizengamot. Cornelius Oswald Fudge, por abuso de poder, corrupción y negligencia criminal, queda destituido de su cargo. Aplausos. Susurros. Rita Skeeter casi se desmaya de felicidad. Y como consecuencia adicional. Dolores Umbridge, despedida sin contemplaciones. Dolores fue llamada inmediatamente. Su rostro rosado y sonrisa rígida no lograron ocultar el pánico. Usted participó en encubrimiento, nepotismo y manipulación de expedientes, leyó un auror. Por lo tanto, queda destituida de su cargo, sin derecho a apelación. ¡Qué ridiculez! Esto es una afrenta al orden del ministerio. Yo soy. Ya no lo es, interrumpió Amelia, con una calma fría que hacía temblar incluso a los magos veteranos. Dolores se fue escoltada. Muchos celebraron. Y Dumbledore suspiró. Porque ahora necesitaba llenar 2 puestos clave. Ministro, interino. Secretaria del ministerio. Albus ya tenía un nombre en mente para la secretaria. Alguien de su confianza. Pero ese pensamiento se le cortó al ver el nuevo artículo de Rita. Señorita Selene Wood, genio, modelo y sanadora de hombres lobo. El titular explotó en tinta verde esmeralda. El artículo iba acompañado de varias imágenes llamativas. Selene con solo un delantal y tocado de sirvienta. Selene en traje de baño mogel. Selene posando en túnicas ajustadas con brillo lunar. Harry casi se atragantó. Lily se llevó la mano a la frente. Severus palideció. Pero lo peor no eran las fotos. Era lo que decía el texto. La poción antitransformación de Selene. Según un recuerdo extraído del propio Lockhart, ella le había explicado. No es una cura, pero es como vaciar un balde de agua sobre una hoguera. Cargas la mezcla con luz solar y el licántropo la bebe y el cuerpo ignora o revierte la transformación. Gilderoy quedó tan fascinado que, antes de caer en desgracia, había sugerido. Podríamos probarla con Remus Lupin, que ha sido contratado por el director. Lily tragó saliva. Severus entrecerró los ojos. Selene, dijo Severus con voz tensa. ¿Esa fórmula realmente hace eso? Selene, encogiéndose de hombros. Funciona. En teoría solo faltaba probarla en un sujeto de pruebas afectado por licantropía, se pretendía probar antes de todo el desastre con Lockhart. Pero es temporal. Muy temporal. No es una cura ni de lejos. Severus y Lily se miraron. ¿Qué demonios creó nuestra hija? Hermione leía el artículo con los ojos brillando como si fuera Navidad. Una poción que interrumpe la licantropía. Esto es revolucionario, es. Hermione, dijo su madre, señalando las fotos, ¿y esa carrera de modelaje que aparentemente quiere esa chica? Hermione miró las fotos, y se sonrojó. Yo creo que son artísticas. Ginny, aún más roja, casi chilló al ver que un búho de madera dejaba un paquete en su regazo. Ropa interior de alta costura mágica. Con precios que solo una Greengrass podía pagar sin pestañear. ¿Por qué me mandan esto a mí? Selene, desde lejos, levantó la mano y dijo. Patrocinadores. Soy famosa, tengo que aprovechar. Los 3 la miraban con una mezcla de incredulidad, preocupación y resignación. Selene,
dijo Lily, masajeándose la sien, ¿podemos hablar de estas fotos? ¿Qué? Me veo linda. Y además genera dinero. No eres una modelo, eres una estudiante, respondió Severus con tono peligroso. Puedo ser ambas, contestó ella con absoluta tranquilidad. Harry murmuró. No puedo creer que mi hermana menor salga en traje de baño en El Profeta. Selene lo palmó en el hombro. Cálmate, Patty, no fue bikini. Solo traje de baño, altamente glamuroso. Lily soltó un gemido agónico. La noticia no golpeó a todos por igual. Para algunos fue curiosidad, para otros, una oportunidad, y para unos pocos, un auténtico desastre. Remus Lupin, miedo, y una esperanza peligrosa. Remus estaba solo cuando leyó el artículo. Sus manos temblaron. No. No. Murmuró, pasando la página una y otra vez. Ahí estaba. Negro sobre blanco. Remus Lupin, hombre lobo, actualmente empleado en Hogwarts. El corazón se le hundió. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo lo supo Lockhart? Sabía la respuesta, en el fondo. Lockhart robaba hazañas y secretos. Y Remus, por necesidad, había vivido en las sombras demasiado tiempo. Se dejó caer en una silla, pálido. Su empleo, su reputación, su vida, todo pendía de un hilo. Pero entonces sus ojos volvieron al artículo. A esa parte. Una poción que suprime la transformación, cargada con luz solar. Silencio. Su respiración se volvió lenta. ¿Es posible? Dijo en voz baja. Durante años había aceptado su condición como una condena inevitable. Encierro. Dolor. Culpa. Pero esto no era una cura. Pero sí, una tregua. Se puso de pie. Si hay una mínima posibilidad, apretó los puños, lo intentaré. Remus Lupin, el hombre que siempre dudaba de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, eligió arriesgarse. El mundo mágico aristocrático reaccionó como era de esperarse, dividido. Los pragmáticos, apoyo estratégico. Casas como Greengrass o algunas ramas menos rígidas de familias antiguas vieron una oportunidad. Una niña que crea algo así, murmuró un patriarca. Eso es poder. Apoyarla públicamente podría significar prestigio, acceso a la fórmula, influencia futura. Selene empezaba a parecer una inversión. Los puristas extremos, rechazo absoluto. Otros no ocultaron su desagrado. ¿Ayudar a esas bestias? Escupió un anciano mago. Es una abominación. Para ellos, los hombres lobo no eran personas. Eran errores que debían ser eliminados o aislados. Que una niña, y además mestiza, desarrollara algo así, era visto casi como una provocación. Pero curiosamente, la poción no era lo que más escandalizaba en los salones elegantes. Eran las fotos. Inaceptable. Exclamó una bruja de alta sociedad. Una estudiante posando así. Y de Slytherin, añadió otra con tono crítico. Eso no es dignidad, es espectáculo mogul, sentenció un tercero. Selene no solo rompía normas mágicas. Rompía normas sociales. Y eso era aún más peligroso. Molly Weasley estaba al borde del colapso. ¿Cómo es posible que permitan esto?, exclamó, agitando el periódico. Es una niña. Fred y George, sentados a la mesa, intercambiaron miradas. Bueno, técnicamente. No, Fred. No técnicamente. Ambos sabían algo que Molly no. Selene no solo era famosa. Era una socia silenciosa. Sus ideas, su dinero, su capacidad para generar atención, eran exactamente lo que necesitaban para sus futuros negocios. Pero si Molly lo descubría. Nos deshereda, susurró George. Nos mata, corrigió Fred. Mientras tanto, Ginny permanecía en silencio.
muy en silencio. El paquete de ropa interior de alta costura estaba oculto bajo su cama. Ni siquiera lo había abierto completamente. Pero sabía lo que era. Y sabía de dónde venía. No es para mí, murmuró. Pero tampoco lo devolvió. Ron, alivio absoluto. Ron, por su parte, dejó caer el periódico con una mezcla de horror y alivio. Gracias a Merlín que Ginny no es así. Ginny levantó una ceja peligrosamente. ¿Así como? No dije nada. Se apresuró Ron. Solo, que, No terminó la frase. Porque en su mente apareció una imagen aterradora. Ginny, en portada, en traje de baño, vista por todo Hogwarts. Se puso rojo. No. 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 Ginny sonrió levemente. Cobarde. Hogwarts, el efecto Selene. En los pasillos, todo el mundo hablaba de lo mismo. La poción, las fotos, el juicio, la adopción, el escándalo. Y en el centro de todo, Selene Evans. Una chica de primer año. ¿Qué había? Derribado a Lockhart, provocado la caída de Fudge, creado una poción revolucionaria y ahora, desafiaba normas sociales con total naturalidad. Algunos la admiraban. Otros la temían. Y unos pocos, comenzaban a entender algo importante. Selene no era un fenómeno pasajero. Era el inicio de algo mucho más grande. El regreso hacia Hogwarts no fue precisamente tranquilo. El carruaje apenas se había detenido cuando Molly Weasley avanzó con paso firme, su expresión más propia de una madre que iba a regañar, que de alguien que venía a conversar. Selene, caminando entre Lily, Severus y Harry, la vio venir y supo que no sería una charla agradable. Molly versus Selene. Señorita Evans, dijo Molly con voz seria. Necesitamos hablar. Selene ladeó la cabeza. Claro, señora Weasley. Molly cruzó los brazos. Debes ser más recatada. Esas fotos, agitó el periódico, no son apropiadas para una niña. ¿Qué pensaría tu madre de todo eso? Selene giró ligeramente el rostro. Está justo aquí. Molly parpadeó. Lily dio un paso al frente, algo incómoda, pero firme. Estoy escuchando. Molly dudó un instante, pero no retrocedió. Entonces se lo digo directamente, su hija está exponiéndose de una manera que no corresponde. No es correcto. Selene no se alteró. Ni alzó la voz. Las fotos para las que posee son perfectamente legales, respondió con calma. De hecho, según la legislación de varios países, incluso sin ropa seguirían dentro de lo permitido en ciertos contextos artísticos. No es que mi caso sea comparable al de la geóloga Kate Reilly, claro. Arthur, que estaba un poco más atrás, levantó la cabeza. ¿Quién? Selene, como si estuviera dando una clase, continuó. Una geóloga. Para financiar sus estudios participó en una sesión de fotos para una revista llamada Playboy. Según la anécdota, su padre compraba la revista regularmente y sufrió un infarto al reconocerla. Arthur abrió mucho los ojos. ¿Qué es Playboy? Molly giró como un rayo. Arthur. Lo tomó del brazo y lo apartó. El punto es que hay contextos y decisiones. Yo sé lo que hago. Lily suspiró, llevándose la mano a la frente. Selene, cariño, no es solo si es legal o no. Es percepción, añadió Severus con tono seco. Y consecuencias. Selene los miró a ambos. Lo sé. Y las estoy usando a mi favor. Eso los dejó en silencio por un segundo. Porque no era rebeldía sin sentido. Era cálculo. El ambiente aún estaba tenso cuando una figura rubia se acercó. Draco Malfoy. Su postura era rígida, su expresión, contenida. Miró a Selene con una mezcla de incomodidad, orgullo herido, y algo más difícil de admitir. Evans. Selene lo observó con neutralidad. Malfoy.
Draco apretó ligeramente la mandíbula. No creas que he olvidado lo que le hiciste a mi padre. El ambiente se tensó un poco más. Pero entonces Draco añadió, casi a regañadientes. Pero, salvaste a mi madre. Silencio. Así que, gracias. La palabra salió tensa. Forzada. Pero real. Selene lo miró unos segundos, y luego asintió levemente. De nada. No hubo burla. No hubo sarcasmo. Eso sorprendió más que cualquier otra cosa. Mali regresó, aún con expresión severa, pero menos explosiva. Solo, dijo finalmente. Piensa en el ejemplo que das. Selene la miró directo a los ojos. Siempre lo hago. Y eso, de alguna manera, fue lo más inquietante. Porque no sonaba a una niña justificándose, sino a alguien que sabía exactamente el impacto que estaba causando. Mientras el grupo avanzaba hacia Hogwarts, Harry caminaba al lado de Selene. Eres un problema, le dijo en voz baja. Ella sonrió. Un problema útil. Harry no pudo evitar sonreír también. Pero en su mente quedó una idea clara. Selene no solo estaba cambiando su vida. Estaba cambiando todo a su alrededor.